El fútbol, más que un deporte, es la pasión capaz de mover multitudes. Y desde 1930 ya es parte importante de la cultura mundial. Y es que cada 4 años, el mundo entero se paraliza para celebrar la máxima fiesta del fútbol, la Copa Mundial de Fútbol. Y es que desde 1930 hasta la actualidad, la historia de los mundiales nos ha regalado tantas alegrías, tantas algarabías, tantas tristezas, tantos fracasos, tantos llantos, tantas emociones, tantas celebraciones, tantas figuras, tantas páginas de anécdotas que más que historias se convirtieron en leyendas. Bienvenidos al resumen oficial de la historia de todos los mundiales, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022. Así que pongámonos cómodos y disfrutemos juntos de cada uno de estos 22 capítulos de este resumido historial, y solamente aquí, por Futboleros Brutality. Antes de jugarse el primer mundial de la historia, para mediados y fines del siglo XIX, el fútbol era dominado por el continente europeo, especialmente por la región británica. Y es que los ingleses, como los creadores del fútbol, eran también los reyes del fútbol. Eran quienes mejor la practicaban, y tenían a los clubes de fútbol amateurs más fuertes del mundo. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, la popularidad del fútbol se fue extendiendo cada vez más por el mundo, especialmente a Sudamérica, a tal grado que para inicios del siglo XX, el fútbol sudamericano ya competía casi al mismo nivel que el fútbol europeo. Pero fue para mediados de los años 20 en donde un desconocido país sudamericano llamado Uruguay sorprendería al mundo entero ganando 2 medallas de oro de manera consecutiva en la rama de fútbol de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928. Así que fue en este contexto que para 1930 se realizaría el primer mundial de fútbol de la historia. Luego de haber sorteado muchos obstáculos y varios intentos fallidos de realizar un campeonato mundial de fútbol desde 1904, fue el francés Jules Rimet quien lograría por fin ejecutar el máximo evento futbolístico, la Copa Mundial de la FIFA para 1930. Sin embargo, la polémica elección de la sede del primer mundial provocó un polémico boicot por parte de las federaciones europeas. Y es que Jules Rimet estaba convencido que el primer mundial de la historia debía realizarse en la lejana Uruguay, país que tenía las mejores propuestas, que incluía la construcción de un estadio moderno, además de que venían de salir campeones de fútbol de los últimos 2 Juegos Olímpicos. Sin embargo, las federaciones europeas se rehusaban tajantemente que el primer mundial de la historia se realizara en aquella lejana y desconocida Uruguay, porque consideraban que si se jugaba en la lejana Uruguay, sería un fracaso rotundo, y no estaban dispuestos a invertir tanto tiempo ni tanto dinero para una loca aventura que duraría más de 3 meses. Incluyendo la larga travesía que significaba viajar en barco hasta Sudamérica. Sin embargo, para sorpresa de todos, las federaciones europeas terminaron apoyando la elección de Uruguay como sede del primer mundial. Todo parecía marchar viento en popa. Sin embargo, a pocos meses del inicio del mundial, las federaciones europeas armarían un boicot general en contra de Jules Rimet y en contra de Uruguay. Se pusieron de acuerdo para no participar del Mundial de Uruguay, boicoteando de esta manera el primer mundial de la historia. Y es que el apoyo de los europeos a la sede de Uruguay había sido una farsa. El objetivo de las federaciones europeas siempre era la de boicotear el mundial masivamente para desprestigiar a Jules Rimet y a su locura de realizar el primer mundial de fútbol en Uruguay. Así que ante todo esto, Jules Rimet hizo muchas maniobras para tratar de convencer a las selecciones europeas de participar en el evento. Al final, solo logró convencer a 4 selecciones europeas. Francia, Yugoslavia, Bélgica y Rumania fueron las únicas europeas que a último momento aceptaron viajar. Mientras tanto, la Federación Uruguaya también hizo muchas maniobras para invitar a casi todas las selecciones sudamericanas. Incluso México y Estados Unidos también participarían. Así que un mundial sin las grandes potencias europeas pintaba para ser un rotundo fracaso. Sin embargo, contra todo pronóstico, el Mundial de Uruguay en 1930, el primer mundial de la historia, terminó siendo todo un éxito, tanto en taquillas, propagandas, popularidad e información, pero sobre todo por el interés masivo del público anfitrión. Y es que a pesar de ser un país desconocido para el mundo en ese entonces, los uruguayos como sociedad ya eran muy apasionados por el fútbol, y así lo demostraron mostrando muchísimo interés en cada uno de los partidos, en especial en los partidos de su selección. Y aunque se sabía que las 4 selecciones europeas participantes no eran de las mejores de Europa, igual generaban mucha expectativa por parte del público uruguayo. Sin embargo, solo Yugoslavia lograría llegar a semifinales. Por otro lado, la gran sorpresa de este mundial sería la selección de los Estados Unidos, quienes luego de ganarle a Bélgica y a Paraguay, clasificarían a semifinales. Sin embargo,
Esta selección estadounidense estaba plagada de futbolistas ingleses y escoceses que al no poder participar con sus respectivos países en este mundial, decidieron jugar al fútbol representando a los Estados Unidos. Mientras tanto, este primer mundial de la historia solo tuvo a dos grandes selecciones que eran unos monstruos despiadados, Uruguay y Argentina. Y es que tal y como había sucedido en los Juegos Olímpicos de 1928, en donde Uruguay ganó la medalla de oro y Argentina la medalla de plata, en este primer mundial del 30, Uruguay y Argentina confirmaron ser las selecciones más fuertes del mundo. No tuvieron ningún inconveniente en arrasar y humillar a sus adversarios para llegar a la gran final, en la cual los argentinos no pudieron obtener su revancha. Uruguay ganaría 4-2 y confirmaría por tercera vez que era la mejor selección del mundo. Uruguay ganaría la primera Copa del Mundo, de la mano de grandes figuras como Héctor Scarone, el capitán y mariscal José Nasazzi, José Pedro Sea, José Andrade, Juan Anselmo y del pintoresco Héctor Castro, más conocido como el Divino Manco. Porque sí, era manco. Pero a pesar de las tantas figuras uruguayas, el goleador del torneo terminó siendo el joven argentino Guillermo Stabile, quien al destaparse en este mundial, su vida como deportista cambiaría para siempre. El éxito del primer mundial de fútbol celebrado en Uruguay despertó el interés masivo de todas las selecciones europeas en participar en los siguientes campeonatos de fútbol. Así que para el mundial de 1934, la cual se celebraría en Italia, en Europa se tuvieron que jugar por primera vez las eliminatorias mundialistas para poder alcanzar uno de los 16 cupos del mundial. Sin embargo, este mundial se vio un poco desprestigiada por la ausencia de la mejor selección del mundo. Sí, Uruguay decidió no participar en este mundial en respuesta al boicot que armaron los europeos en no asistir al mundial que los uruguayos realizaron en 1930. Pero además de ello, los británicos tampoco asistirían, debido a un distanciamiento que mantenían con la FIFA desde hacía ya varios años. Así que las ausencias de Uruguay e Inglaterra parecían desprestigiar el torneo. Sin embargo, el mundial volvió a ser todo un éxito. La pasión del fútbol se sentía en Italia y en toda Europa. Y es que el fútbol era el deporte más popular en el continente europeo, tanto así que ya traspasaba lo social. Y es que el Mundial de Italia 1934 estuvo muy influenciado por los intereses políticos del fascismo del presidente dictador italiano Benito Mussolini, quien aprovechó al máximo la popularidad masiva de este mundial para sus fines políticos. Así que fue el mismo Benito Mussolini quien ejercería una mayor presión hacia la selección italiana, la cual se había reforzado para este mundial con muchos jugadores argentinos nacionalizados italianos, entre ellos Luis Monti, quien ya había salido subcampeón del mundo en el mundial anterior. Pero a pesar de la presión de Mussolini, esta selección italiana sorprendería al mundo entero con un innovador estilo de juego. El director técnico italiano era el mítico Vittorio Pozzo, quien se convertiría en el primer técnico de la historia en darle la debida importancia al sistema defensivo de su equipo. Sin embargo, Italia no fue ajena al desarrollo constante de este mundial, el cual estuvo marcado por un juego mucho más violento que el mundial anterior. Así lo demuestra el feroz partido de cuartos de final de Italia y España, en donde cuenta la leyenda que 10 jugadores terminarían en el hospital, incluido el arquero español Ricardo Zamora, quien terminaría con 2 costillas rotas. Este partido fue tan violento como tan polémico. El árbitro le anularía 2 goles a España. El partido terminó en empate 1-1, así que se tuvieron que jugar otro partido de desempate, el cual lo terminaría ganando Italia por 1-0. Por otro lado, la gran decepción de este mundial sería la subcampeona selección argentina, que llegaba como una de las grandes favoritas, pero que sería eliminada en primera ronda. Caso contrario, fue de la poderosa selección de Checoslovaquia, que liderados por el gran Oldrich Nejedly lograrían llegar hasta la gran final. Mientras tanto, se destaca también el excelente juego de la selección de Suiza, que era liderada por el mítico Leopold Poldi Kihlholz, quien era muy famoso por sus clásicas gafas que usaba durante los partidos. Sin embargo, no cabe dudas que la principal favorita a ganar este mundial era la poderosa selección de Austria, sobre todo porque era liderada por el mejor jugador del mundo de la época, el gran Matthias Sindelar, quien brillaría con luz propia en este mundial. Sin embargo, en semifinales se enfrentaría a la selección de Italia. Y es que a pesar del polémico triunfo ante España en cuartos de final, y a pesar también de la presión del gobierno de Mussolini, Italia era otra de las selecciones que mejor fútbol practicaba. La figura de Giuseppe Meazza, liderando la selección azzurra, hizo que Italia logre vencer a la favorita Austria en semifinales para llegar hasta la gran final, en la cual se enfrentaría a una Checoslovaquia que tenía el goleador del mundial, a Oldrich Nejedly.
Sin embargo, en una final muy peleada, Italia lograría derrotar a Checoslovaquia por 2-1 y se coronaría de esta manera como la segunda campeona de la historia de los mundiales. Triunfo de los italianos, triunfo del fascismo, triunfo de Mussolini. Así que hasta ese entonces ya se habían realizado 2 mundiales de fútbol, en las cuales los campeones habían sido las 2 selecciones anfitrionas. Quizás esto motivó a que Jules Rimet decidiera colocar a Francia, su país, como la tercera sede de la historia de los mundiales. Pero más relevante que ello, era sin dudas el momento de tensión que se vivía en Europa por aquellos años. El temor de una posible guerra en toda Europa era lo que tanto preocupaba a todos los europeos. Así que ante todo esto, Jules Rimet decidió asegurarse con realizar el Mundial de 1938 en Francia, su país. Esto provocó el enojo masivo de las selecciones sudamericanas, especialmente Argentina, puesto que Jules Rimet ya había anticipado que el Mundial de 1938 se realizaría en Argentina. Así que la respuesta de todas las selecciones sudamericanas fue la de no asistir a este Mundial. Todas, excepto Brasil, una Brasil que para ese entonces aún no era considerada una potencia futbolística. Fue la única selección sudamericana que terminó asistiendo. Así que nuevamente el Mundial de Fútbol se vería desprestigiada no solo por la ausencia de Uruguay, sino también por la ausencia de Argentina. Y también, claro está, por la ausencia de las selecciones británicas, quienes aún seguían manteniendo su distanciamiento con la FIFA. Además, también se confirmaría la ausencia de la selección de Austria, debido a que el dictador alemán Adolf Hitler le había anexado a la Alemania nazi. Así que los futbolistas de la selección de Austria pasarían a jugar ahora por la selección de Alemania. Sin embargo, el mejor jugador del mundo por aquellos tiempos, el austriaco Matthias Sindelar, sorprendería a todo el mundo anunciando su retiro del fútbol tras negarse públicamente a jugar por Alemania y proclamándose públicamente también como gran opositor del régimen nazi. Lamentablemente, esta rebeldía de Sindelar provocaría luego su trágica muerte. Lamentablemente, la máxima leyenda del fútbol austriaco, Matthias Sindelar, fue una víctima más de la dictadura de Adolf Hitler. Sindelar fue encontrado muerto junto a su novia el 23 de enero de 1939. El mejor jugador de la historia de Austria moriría a los 35 años de edad, a puertas de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de las tantas numerosas e importantes ausencias, el deporte y toda la pasión del fútbol era de lo que más disfrutaban los amantes del fútbol de la época. Sin embargo, el Mundial de Francia 1938 fue marcada nuevamente por el juego violento. Así lo demuestra el feroz partido de cuartos de final de Checoslovaquia y Brasil. Si bien es cierto que 3 jugadores fueron expulsados, el partido terminó con varios jugadores abandonando el campo de juego por fuertes lesiones. Checoslovaquia terminó jugando con 8 jugadores y Brasil terminó jugando solo con 6. Fue una total masacre. De hecho, la gran estrella checoslovaca Oldrich Nejedly, quien venía de ser el goleador del mundial anterior, terminó rompiéndose la pierna en este partido, motivo por el que a sus cortos 28 años tuvo que retirarse del fútbol. Por otro lado, la selección anfitriona de Francia tuvo la mala suerte que le tocara enfrentar a la campeona del mundo, Italia, en cuartos de final. Los italianos, que esta vez eran liderados por el gran Silvio Piola, sumado a la experiencia de Giuseppe Meazza, volverían a brillar en este mundial. Seguían contando con su mítico técnico Vittorio Pozzo y no tuvieron muchos inconvenientes para eliminar a la anfitriona Francia en cuartos de final. Por otro lado, la sorprendente selección de Hungría también se perfilaba como la mejor del torneo. Liderada por Giola Selinger y Giorgi Sarossi, lograrían llegar a la gran final. Mientras tanto, la única selección sudamericana, la selección de Brasil, terminó siendo la gran animadora del torneo. Liderada por la mítica perla negra, Leónidas da Silva, lograría eliminar a la poderosa Checoslovaquia en cuartos de final. Sin embargo, en semifinales se enfrentaría a la selección de Italia. Para este partido de semifinales, Brasil no pudo contar con su jugador estrella, Leónidas da Silva, debido a que el brasileño había sido una de las tantas víctimas de la masacre con Checoslovaquia. Estaba lesionado. Así que en un partido muy peleado, Italia lograría ganarle 2-1 a Brasil para llegar a la gran final, en la cual se enfrentaría a la selección de Hungría. Sin embargo, esta vez, Italia no tuvo muchas complicaciones para ganarle 4-2 a la selección de Hungría. Así es, Italia ganaría su segundo título mundial de manera consecutiva y se convertía en la primera selección en ganar un mundial jugando fuera de casa. Así que de esta manera, Italia confirmaría que seguía siendo la mejor selección del mundo.
Sin embargo, los fanáticos futboleros de la época soñaban con poder presenciar un partido mundialista de Italia con Uruguay o de Italia con Inglaterra, un sueño que podría hacerse realidad en el siguiente mundial, en el Mundial de Argentina 1942. Luego del Mundial de 1938, las expectativas para el Mundial de Argentina 1942 eran muy grandes, ya que esta vez, a excepción de Inglaterra, las grandes potencias de Europa sí vendrían a Sudamérica a jugar el Mundial. El tan anhelado y soñado partido de Italia vs Uruguay en un Mundial de fútbol se podría dar al fin. Sin embargo, como todos sabemos, para fines de 1939 estallaría la Segunda Guerra Mundial. Fue el acontecimiento más sangriento que el mundo jamás haya vivido. Así que para 1945, cuando por fin termina la guerra, Europa estaba hecha a pedazos. Así que la FIFA decidió realizar el próximo mundial para 1950, la cual tocaba realizarse en Argentina. Sin embargo, por aquellos años, el fútbol argentino mantenía fuertes conflictos con su propia federación. Así que se decidió que el mundial de 1950 se realizara en Brasil. Y es que desde su buena campaña en el mundial de 1938, el fútbol brasileño había venido creciendo abrumadoramente. Venían de ganar el sudamericano de 1949 y ya muchos la consideraban ya al mismo nivel de las potencias sudamericanas Argentina y Uruguay. Las expectativas de jugar un mundial de fútbol después de la Segunda Guerra Mundial y luego de larguísimos 12 años llenaba de muchísima ilusión a las selecciones clasificadas a este mundial. Sobre todo porque ahora sí, por primera vez, se contaría con la tan anhelada participación de la selección de Inglaterra como representante de la región británica. Así es, por primera vez, los creadores del fútbol participarían en un mundial. Sin embargo, no todas eran buenas noticias, ya que la selección argentina anunciaría su no participación debido a muchos conflictos con la Confederación Brasileña de Fútbol, además también de otros problemas internos. Pero aún así, el mundial sería todo un éxito. Desde su ceremonia de inauguración, el éxito masivo en las taquillas y sobre todo por los pasacalles de los hinchas brasileños. El fútbol ya no era solo un deporte de pasión, sino también una fiesta que movía masas. Sin embargo, a diferencia de los mundiales de los años 30, en este mundial se desatarían dos grandes sorpresas. La primera gran sorpresa sería la temprana eliminación de Italia. La actual campeona del mundo sería eliminada en fase de grupos. Pero mayor sorpresa aún fue la temprana eliminación de Inglaterra. Y es que la participación de los ingleses venía siendo lo más destacado en este mundial. Llegaban con bombos y platillos y terminarían decepcionando al mundo entero. Sus derrotas con España y con los Estados Unidos significaban su eliminación en la fase de grupos. El fracaso ruidoso de Inglaterra era lo más comentado en este mundial, motivo por el cual también serían objeto de burla. Sin embargo, esto solo sería un anticipo de lo que se vendría en la final. Y es que la selección anfitriona de Brasil era de lejos la mejor selección del mundial. Su fútbol tan alegre y exquisito enamoraría a propios y extraños. Liderados por la figura de Ademir, los brasileños arrasaron en su mundial, así que llegarían a la gran final habiendo goleado y humillado a todos sus adversarios, y enfrentaría a un Uruguay que con el pasar de los años había dejado de ser la gran potencia mundial que era antes. Pero a pesar de ello, los uruguayos, apelando siempre a su jerarquía y al peso de su historia, había logrado ir avanzando en el torneo, de la mano de figuras como Juan Alberto Schiaffino, Oscar Míguez, Alcides Giglia y sobre todo del emblemático capitán charrúa Obdulio Varela. Los uruguayos habían sufrido mucho para empatarle a España y ganarle a Suecia para llegar a la gran final, pero aún así, no había dudas de que Brasil era la mejor selección del mundial. Tenían a Ademir, el goleador del mundial. Tenían el apoyo masivo de los hinchas, quienes ya festejaban el título. Incluso el mismo Jules Rimet, que ya estaba acostumbrado a ver selecciones anfitrionas saliendo campeones del mundo, ya tenía preparado un discurso de felicitación a los brasileños, los campeones del mundial del 50. Brasileiros, vós que daqui a alguns minutos sereis sagrados campeões do mundo. Vós que não tendes rivais em todo o planeta. Vós a quem eu já saúdo como vencedores. Cumpri minha palavra construindo esse estádio. Cumpram agora o seu dever, ganhando a Copa do Mundo. Sin embargo, cuenta la leyenda que un grupo pequeño de uruguayos fueron capaces de silenciar a más de 200.000 almas en un estadio. Ganarían por 2-1 y no tuvieron ninguna compasión en hacer llorar a un país tan grande como Brasil, que ya se veían campeones. Se cancelaron las celebraciones. Se cancelaron los discursos, se cancelaron las fiestas, se canceló todo.
Solo un pequeño grupo de personas vestidas de celeste festejaban este título que significaba ser quizás la leyenda más grande de la historia de los mundiales. La leyenda del maracanazo del 50. La historia de los mundiales nos enseñaba que el fútbol no es solo alegría, fiesta, emoción y algarabía, sino también que el fútbol era tristeza, dolor y mucho llanto. Para 1954, los mundiales de fútbol regresaban a Europa. El viejo continente volvía a disfrutar de los mundiales de fútbol luego de larguísimos 16 años. La sede sería Suiza, país que había sufrido menos los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Así que nuevamente, los mundiales de fútbol contaría con la presencia de todas las potencias mundiales. Todas, excepto Argentina. Una Argentina que aún seguía en conflicto con muchas federaciones sudamericanas, y también con la FIFA, debido a su no designación para el Mundial de 1938, además también de otros conflictos internos. Pero aún así, este torneo tuvo a un rey, amo, señor y dueño del Mundial, la selección de Hungría. Los húngaros, que ya habían arrasado en las Olimpiadas de 1952, para el Mundial de 1954, eran de lejos la mejor selección del mundo. No tenían ninguna compasión en golear y humillar a todos sus adversarios. De la mano de grandes figuras como Ferenc Puskás, Sándor Kocsis, Zoltán Csibor, entre otros, luego de golear 9-0 a Corea y 8-3 a Alemania, en cuartos de final golearon 4-2 a Brasil, y en semifinales se atrevieron a faltarle respeto incluso a los mismos uruguayos. Los golearían por 4-2. Los húngaros no ganaban, sino que masacraban a sus rivales. Eran una máquina muy difícil de parar. Muchos ya la consideraban como la mejor selección de fútbol de toda la historia. De hecho, sus números y sus goleadas apabullantes así lo demuestran. Por otro lado, nuevamente la selección de Italia sería la gran decepción del mundial. Se irían otra vez eliminados en fase de grupos a manos de los anfitriones, la selección de Suiza, quienes a su vez, en cuartos de final, caerían eliminados por la otra selección favorita, la selección de Austria, quienes eran los llamados a ser la única selección que podía tener posibilidades de parar la máquina húngara. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a la gran revelación de este mundial, la selección de Alemania. Y contra todo pronóstico, Alemania destrozaría a Austria por 6-1. 60.000 espectadores del estadio de Basilea no podían dar crédito a lo que veían. La favorita Austria se despedía goleada del mundial. Así que para la final de este mundial, la poderosa Hungría se enfrentaría a la gran revelación del mundial, a Alemania. De hecho, Alemania también había sido una de las tantas víctimas de la masacre húngara en la fase de grupos. Se esperaba una nueva goleada húngara, y así parecía ser, porque hasta antes de los 8 minutos del partido, Hungría ya ganaba por 2-0. Se venía una nueva masacre. Sin embargo, cuenta la leyenda que la intensa lluvia que caía en la ciudad de Berna, donde se jugaba esta final, dificultaba mucho el juego de los húngaros, y ayudó muchísimo a la heroica remontada germana. ¡Así es! Alemania, en medio de una intensa lluvia, remontaría un 2-0 abajo y ganaría por 3-2, marcando así la famosa leyenda del milagro de Berna. Una modesta Alemania, liderada por figuras como Max Morlock, Helmut Rahn y los hermanos Ottmar Walter y Fritz Walter, se consagraría campeón del mundo por primera vez en su historia. Y a raíz de este título mundial, el fútbol alemán jamás volvería a ser el mismo. Una nueva era estaba comenzando en la historia del fútbol mundial. Luego de 4 años, el mundial se volvería a disputar en el continente europeo. Esta vez, la sede sería Suecia. Así que el Mundial de Suecia 1958 tuvo la particularidad de contar con la participación por primera y única vez de los 4 países británicos. Así es, la participación de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte harían engalanar este torneo. Sin embargo, las grandes sorpresas en este mundial serían las ausencias de 2 selecciones históricas, Uruguay e Italia. Así es, los máximos ganadores de la historia de los mundiales brillarían por su ausencia. Estaba claro que ya no eran las mismas potencias de antes, y es que de manera increíble no habían logrado clasificarse al mundial. Pero la buena noticia es que para este mundial se daría el tan esperado regreso de la selección argentina a los mundiales de fútbol. Sin embargo, este mundial nos daría muchísimas sorpresas, comenzando una vez más por la decepcionante campaña de los países británicos, con Inglaterra y Escocia eliminados en fase de grupos.
y Gales e Irlanda del Norte, que no pasarían de cuartos de final. Además también de la sorprendente eliminación de Hungría en la fase de grupos. Aunque lo que muchos no sabían era de que lamentablemente esta Hungría venía sin las grandes figuras que habían brillado en el mundial anterior. Pero lo más decepcionante fue sin dudas la estrepitosa humillación que sufrió la selección argentina, quienes venían con el cartel de favoritos y se irían como la gran decepción tras ser goleados por 6-1 a manos de Checoslovaquia y eliminados en fase de grupos. Así pues, que con estas sorprendentes eliminaciones, el mundial transcurría de manera normal, con la selección local de Suecia haciéndose respetar en su casa, una Alemania que ya se estaba acostumbrando a competir en mundiales, y una Francia que tenía un endiablado goleador llamado Just Fontaine, que se perfilaba como el mejor jugador del mundial. Sin embargo, en el último partido de la fase de grupos del grupo 4, hacía su debut un inocente niño morocho de 17 años, al cual todos llamaban Pelé. A partir de ese momento, la historia de los mundiales de fútbol cambiaría para siempre. El Mundial de Suecia 1958 quedaría marcada por ser el mundial que veía el nacimiento del mejor jugador de todos los tiempos. Cuenta la leyenda que con tan solo 17 años, Pelé jugaba como los dioses. Con mucha brillantez, realizaba regates con mucha velocidad, con mucha precisión y con mucha potencia. Era un atacante completo, y que además contagiaba a sus compañeros de equipo y dejaba boquiabiertos a los miles de suecos que tuvieron la suerte de ver su nacimiento en los mundiales. Pero para ser campeón mundial, era apenas un niño. El mejor jugador del mundial seguía siendo el francés Just Fontaine. Sin embargo, tanto Francia como Brasil se enfrentarían en semifinales. Y para sorpresa de todo el mundo, aquel niño morocho llamado Pelé le ganaría el duelo al gran Just Fontaine. ¡Así es! Aquel niño morocho desconocido llamado Pelé se había tirado abajo al gran favorito que era Francia. Así que de esta manera, Brasil llegaría con el cartel de favorito para la gran final, la cual sería contra el anfitrión, contra Suecia. Y los suecos, que obviamente querían salir campeones, también querían ver jugar a ese famoso niño llamado Pelé. Al final, Suecia no fue rival para Brasil, no fue rival para Pelé. Ningún brasileño imaginaría que un niño morocho de 17 años les daría su primer campeonato mundial de fútbol, pero lo había hecho. Brasil saldría campeón del mundo por primera vez en su historia, y Pelé saldría en hombros aplaudido no solo por los brasileños, sino también por el mismo público sueco, quienes reconocían el talento y la brillantez de aquel niño morocho. Así que de esta manera, Pelé se encargaría de cambiar la historia del fútbol brasileño para siempre. A partir de este título mundial, ya nada volvería a ser igual en Brasil. Es una fiesta universal. Para 1962, el mundial volvería a disputarse en Sudamérica. La sede sería Chile, y con la excelente imagen que había dejado Brasil en el mundial anterior, había muchas expectativas en ver en acción nuevamente al Rey Pelé. Sin embargo, el mundial de Chile en 1962 se caracterizó por ser un mundial muy violento. Las entradas fuertes, las patadas, las lesiones y también las batallas campales terminaría marcando mucho a este mundial. Sobre todo aquel legendario partido de Chile con Italia de la fase de grupos, la cual es muy conocida como la Batalla de Santiago. Y es que fueron tantas batallas campales en este partido que la policía tuvo que intervenir en más de 4 ocasiones. Era imposible seguir jugando al fútbol así. Al final, Chile terminaría ganando por 2-0 y clasificaría de esta manera a cuartos de final, mientras que Italia volvería a quedar eliminada en la fase de grupos. Pero la violencia de este mundial no solo sería en este partido, sino también en muchos otros. Y lastimosamente, el Rey Pelé no fue ajeno a esto, ya que en otro partido de la fase de grupos, Pelé fue víctima de una fuerte entrada que lo tendría lesionado durante todo el torneo. Así es, Pelé solo jugó un partido del mundial, los demás los tuvo que ver sentado desde la banca de suplentes, lo habían lesionado. Mientras tanto, las selecciones de Uruguay y Argentina volvían a decepcionar y caerían eliminados en la fase de grupos. Definitivamente, sus años dorados ya habían quedado atrás, ya no eran más las potencias mundiales de antes. Más bien selecciones como Alemania, Yugoslavia, Checoslovaquia y la Unión Soviética se perfilaban como las nuevas potencias mundiales. Además, se destaca nuevamente la excelente campaña de los anfitriones, y es que los chilenos, liderados por el mítico Leonel Sánchez, eliminarían a la Unión Soviética en cuartos de final y llegarían hasta semifinales. Mientras tanto, la selección de Brasil pronto demostraría que no dependían solo de Pelé para ser los mejores del mundo, ya que de la mano de otros grandes cracks como Garrincha, Babá y Amarildo, Brasil volvería a vislumbrar con su buen juego y volvería a llegar hasta la gran final, en la cual derrotarían a la gran Checoslovaquia y volverían a salir campeones del mundo. Así es, Brasil conseguía su segundo título mundial de manera consecutiva, confirmando de esta manera que ahora ellos eran los mejores del mundo. Y a estas alturas,
eso ya nadie lo discutía. El mundo del fútbol ya había cambiado muchísimo, y ahora Brasil era el nuevo dominador del fútbol mundial. Luego de 4 años, para 1966, el Mundial por fin se disputaría en el país donde se originó el fútbol, en Inglaterra. Y a pesar que para ese entonces los ingleses habían perdido todo el prestigio que tenían antes por ser los creadores del fútbol, había muchas expectativas por este Mundial, ya que esta vez los ingleses eran los anfitriones y estaban en la responsabilidad de ganar su primer Mundial ante su gente. Pero aún así, el mundo entero estaba más expectante en ver brillar al mejor jugador del mundo, al Rey Pelé. Sin embargo, los defensores rivales de Pelé, tal y como había pasado en el Mundial anterior, se propusieron sacar a Pelé del Mundial. Y es que a Pelé le llovían patadas por todas partes, así que lo volvieron a lesionar. Pelé jugó lesionado casi todo el torneo, y los ingleses que quisieron ver a Pelé terminaron viendo a la verdadera gran figura del Mundial, al portugués Eusebio. La famosa Pantera de Mozambique terminaría atrayendo las miradas de todos los aficionados, pero su figura de goleador terminaría de consagrarse luego de que en el partido definitorio de la fase de grupos ante Brasil, Eusebio le ganaría el duelo al Rey Pelé y lo mandaría a descansar a su casa en la fase de grupos. Así es, la sorpresiva eliminación del Brasil de Pelé en la fase de grupos fue el gran batacazo del Mundial. Mientras tanto, las selecciones de Italia, Uruguay y España volverían a decepcionar, mientras que Argentina mostró una ligera recuperación llegando hasta cuartos de final. Pero estaba claro que las nuevas potencias aparte de Brasil eran Alemania y la Unión Soviética, quienes volverían a repetir una buena campaña mundialista. Pero no cabe dudas que los grandes animadores de este mundial fue la sorprendente selección de Corea del Norte, que en la fase de grupos, luego de empatarle a Chile, sorprenderían al mundo entero ganándole a Italia y eliminándolos en fase de grupos. Los asiáticos eran de los jugadores más queridos por la afición. Sin embargo, la selección que estaba con la responsabilidad de hacer respetar su casa y hacer respetar su historia era la selección de Inglaterra, y los ingleses, esta vez, no decepcionaron, ya que luego de ganar la fase de grupos y eliminar a la Argentina en cuartos de final, en semifinales chocarían contra la Portugal de Eusebio, y Eusebio era el goleador del mundial. Pero los ingleses, liderados por el gran Bobby Charlton, ganarían 2-1 y lograrían la tan ansiada clasificación a la gran final, en la cual enfrentarían a la selección de Alemania, una Alemania que venía siendo liderada por Helmut Haller, Uwe Seeler y un joven Franz Beckenbauer. Y es que, como lo venimos diciendo, desde que ganó el Mundial de 1954, Alemania siempre se mantuvo entre las mejores selecciones del mundo. Así que en una final muy peleada, que se tuvo que ir hasta los tiempos extras, con un gol muy polémico y con 3 goles del goleador inglés Geoff Hurst, Inglaterra por fin lograría la tan ansiada gloria eterna. El país inventor del fútbol se coronaba campeón del mundo por primera vez en su historia. Y lo hacía jugando de local, ante su gente, ante su hinchada y ante todo su país. Fútbol México 70, Fútbol México 70, Fútbol México 70. Luego de 4 años, para 1970, la máxima fiesta del fútbol tendría como nueva sede a México. Así es, el Mundial de México 70 se caracterizó por ser el tan esperado regreso de la selección de Brasil a su mejor nivel futbolístico. Era el tan ansiado regreso del Rey Pelé, pero el Rey Pelé no venía solo, venía acompañado de otros grandes fenómenos que brillaban tanto como él. Grandes figuras como Jairzinho, Rivelino, Gerson y Tostão conformaban una Brasil de oro. Era una Brasil de toque rápido, de gambeta y sobre todo de mucha magia. La magia del juego bonito en su máximo esplendor. Brasil era una máquina. Sus partidos los ganaba enamorando al público mexicano y al mundo entero. Mientras tanto, las selecciones de Alemania y la Unión Soviética seguían demostrando ser de las mejores del mundo. Por otro lado, nuevamente la selección anfitriona volvía a ser protagonista en un mundial. Y es que la selección de México lograría por primera vez en su historia superar la fase de grupos. Pero lo más resaltante fue el regreso de 2 selecciones de antaño a su mejor nivel futbolístico. Uruguay e Italia por fin volvían a dar pelea en un mundial. Especialmente Italia, que liderada por Luigi Riva y Gianni Rivera, ya venían de ganar la Eurocopa de 1968 y que no decepcionarían en este mundial. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a una selección que ya hacía rato que era considerada como una potencia mundial: Alemania. Una Alemania que era liderada por Franz Beckenbauer y el gran Gerd Müller, que además también era el goleador del mundial.
y tras un peleado empate de 1-1 en los 90 minutos, se irían a los tiempos extras, en donde Italia y Alemania protagonizarían el que muchos consideran como el mejor partido de la historia de los mundiales, el partido del siglo. Y es que en 30 minutos de tiempo extra se dieron 5 goles en situaciones muy cambiantes y con mucho más suspenso que cualquier película de ciencia ficción. Así fue este partido del siglo que lo terminó ganando Italia por 4-3 y accediendo de esta manera a la gran final de un mundial luego de 32 años. En la final se enfrentaría a la mejor selección del mundial, a Brasil, una Brasil que no había tenido muchos sobresaltos para llegar hasta la gran final. Y la verdad es que se esperaba que Italia le diera pelea. Sin embargo, esto estuvo muy lejos de ocurrir. Brasil era pura magia, puro toque, puro talento, el juego bonito en su máximo esplendor. Italia no pudo hacer nada ante esto. Brasil terminó goleando a los italianos por 4-1, y de esta manera se coronaba como el primer tricampeón de la historia de los mundiales. Pelé ganaba su tercer título mundial, y para muchos, esta selección brasileña de 1970 es considerada como la mejor de todos los tiempos. Luego de 4 años, para 1974, el mundial tendría como nueva sede en Alemania. Y es que desde que ganaron su primer título mundial en 1954, Alemania ha venido siempre siendo protagonista en todos los mundiales, llegando siempre a instancias finales. Por lo que siendo ahora anfitriona, Alemania era la gran favorita a ganar este mundial. Se esperaba una Alemania demoledora. Sin embargo, esto no se vio en la fase de grupos. Una decepcionante Alemania clasificaría segundo en la fase de grupos, justamente detrás de sus hermanos orientales de la Alemania democrática. Mientras tanto, este mundial de 1974 fue sin dudas el mundial de dos grandes revelaciones. La primera de ellas, la sorprendente selección de Polonia, que liderados por las figuras de Grzegorz Lato y Andrzej Sarmach, mostrarían un alto nivel futbolístico ganándole a la Argentina y también a Italia. Pero no cabe dudas que la selección más sorprendente en este mundial fue la selección de Holanda. Sí, la naranja mecánica que impondría por primera vez el fútbol total, en donde todos atacaban y todos defendían. Nadie evadía responsabilidad. Era un fútbol rápido y muy preciso, muy táctico, muy diferente al juego bonito de Brasil. Esta naranja mecánica era liderada por el gran Johan Cruyff, apoyado por otras grandes figuras como Johan Neeskens, Johnny Rep, Rob Rensenbrink, Ruud Krol, además de otros. Este juego de fútbol total de la naranja mecánica de Holanda arrasaría con todos en este mundial. Terminó humillando a los uruguayos, goleando a los argentinos y sepultando a los brasileños. Así es. Y es que lastimosamente para este mundial, Brasil ya no contaba más con el Rey Pelé, y de los fenómenos que ganaron el mundial de 1970, solo sobrevivían Jairzinho y Rivelino, quienes poco y nada pudieron hacer ante la ahora poderosa naranja mecánica de Cruyff. Holanda era de lejos la mejor selección del mundial, y no tuvo ningún problema para llegar hasta la gran final. Por otro lado, la selección anfitriona, Alemania, había logrado recuperar su mejor juego conforme iba avanzando el torneo, liderada por grandes figuras como Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Paul Breitner, además de otros. Sin embargo, en semifinales se enfrentarían a quienes muchos consideraban como la segunda mejor selección del mundial, a Polonia. Y la verdad es que Polonia venía jugando mucho mejor. Sin embargo, tal y como lo había sido en la final del mundial de 1954, el clima y la naturaleza volvía a beneficiar a Alemania. Y es que en la ciudad de Frankfurt se había desatado una intensa lluvia que había dejado la cancha en un pésimo estado. La pelota se quedaba estancada en los charcos. Esto terminó beneficiando a los Panzers alemanes, quienes ganarían este partido por 1-0 y clasificarían a la gran final. Así es, y es que a pesar de que Alemania era la anfitriona, Holanda era el gran favorito para ganar esta final. Sin embargo, la jerarquía de los alemanes, que ya tenían experiencia jugando finales, hizo que lograran contener a la poderosa naranja mecánica. Alemania ganaría la final por 2-1 y conseguiría de esta manera su segundo título mundial, y lo hacía jugando en su casa, ante su gente y ante todo su país. Pero por otro lado, los poderosos holandeses perderían su partido más importante. La poderosa naranja mecánica era frenada justo en la gran final. Y es que a pesar de que Alemania era el campeón, no cabe dudas de que la naranja mecánica de Holanda dejaría una huella imborrable en la historia de los mundiales. El fútbol mundial ya no volvería a ser el mismo. Holanda había impuesto un nuevo estilo de juego, el cual sería tomado por el mundo entero a partir de entonces.
Luego de 4 años, para 1978, la sede del Mundial sería en Argentina. ¡Sí! ¡Por fin en Argentina! Una sede que la FIFA le debía al país gaucho desde 1938. Sin embargo, este Mundial estaría nuevamente marcado por el ambiente político, como un remember del Mundial del 34. Esto provocó que dos grandes figuras del fútbol mundial, el alemán Franz Beckenbauer y el holandés Johan Cruyff, renunciaran a participar en este Mundial. Así que Alemania y Holanda se presentarían sin sus grandes figuras. Esto hizo que el desempeño de ambas selecciones fuera muy decepcionante en la fase de grupos. Pero no solo ellos, las selecciones de Brasil y la anfitriona Argentina también decepcionarían en la fase de grupos. Clasificarían con mucho suspenso y sin dejar buenas impresiones. Caso contrario era el de la selección de Polonia, que volvía a vislumbrar en este mundial, tal y como lo había hecho en el mundial anterior. Mientras que la sorprendente selección de Perú, que era liderada por el gran Teófilo Cubillas, se perfilaba como la gran animadora y la gran sorpresa de este mundial. Venían de ganar la Copa América de 1975 y habían completado una excelente fase de grupos. Pero la mejor selección de la fase de grupos era sin dudas la selección de Italia, que era liderada por Roberto Bettega y un joven Paolo Rossi. Habían ganado todos sus partidos y sorprendentemente se convertía en la gran candidata junto a Polonia y también Perú. Sin embargo, todo esto cambiaría para la fase final. Contra todo pronóstico, las selecciones que habían decepcionado en la fase de grupos despertarían y se destaparían con todo en la fase final. Holanda volvería a convertirse en la naranja mecánica del mundial anterior. A pesar de no contar con su gran estrella Johan Cruyff, volvió a sembrar el miedo. Las figuras de Johan Neeskens, Rob Rensenbrink, Johnny Rep y Ruud Krol, esta vez, eran reforzadas por otras figuras como Ernie Brands y los hermanos mellizos Willy van de Kerkhoff y René van de Kerkhoff. Así que tras golear 5-1 a Austria y 2-1 a Italia, eliminarían también a la campeona vigente Alemania y contra todo pronóstico clasificarían a la final. Mientras tanto, las selecciones de Argentina y Brasil también despertarían y contra todo pronóstico eliminarían a Perú y también a la favorita Polonia. Así es. Los anfitriones argentinos, que eran liderados por el gran Mario Kempes, Leopoldo Luque, Daniel Pasarela, entre otros, terminarían clasificando a la final por diferencia de goles, gracias a una polémica goleada de 6-0 sobre un ya eliminado Perú. Así es como llegaría Argentina a la gran final, en donde en medio de una cantidad de papelitos picados que llovían en el estadio y que había sido principal característica en este mundial, enfrentaría a una Holanda que sin tener a su gran estrella Johan Cruyff, se las habían arreglado para llegar a esta final con mucho más sufrimiento que el mundial anterior. Así y todo, era una final inesperada, pero ambas selecciones habían ido de menos a más, eran los justos finalistas, y en una final muy peleada, que se tuvo que ir hasta los tiempos extras, de la mano de su máxima figura, Mario Kempes, lograría su tan ansiado primer título mundial. Argentina acabaría con tantos años de fracasos y por fin se coronaba campeona del mundo, y lo hacía en su casa, ante su gente, ante sus hinchas, ante todo su país. Mientras tanto, los holandeses no pudieron tomarse la revancha. Volvían a quedarse en las puertas de la gloria. Para muchos, eran los mejores del mundo, pero no lograban demostrarlo en las finales. Luego de 4 años, para 1982, la sede del Mundial sería España. Así que para el Mundial de España 82, la FIFA decidió ampliar el número de selecciones participantes. De 16, pasarían a participar ahora 24 selecciones. Sin embargo, a pesar de la ampliación de cupos, el gran ausente en este Mundial sería la selección de Holanda. Sí, la naranja mecánica de Holanda brillaría por su ausencia. Por otro lado, la fase de grupos en el Mundial de España 82 fue muy decepcionante. Las grandes potencias mundiales no estaban en su mejor nivel. Selecciones como Alemania, Argentina, Italia, Francia y la misma anfitriona España pasarían la fase de grupos sin brillantez y con mucha polémica. Mientras tanto, Inglaterra, sin brillar tanto, por lo menos lograba ganar todos sus partidos. Pero la selección que sin dudas estaba jugando a un gran nivel y con mucha brillantez era la selección de Brasil. Así es, la magia del juego bonito había vuelto. Esta vez, Brasil era liderado porque muchos consideraban el nuevo Pelé, el gran Zico. Y a Zico lo acompañaban otras grandes figuras como el gran Sócrates, Falcao, Serginho, además de otros. Así que rápidamente Brasil se convertía en la gran favorita a ganar este mundial. La Brasil de Zico y compañía estaba vislumbrando en este mundial. Y es que tanto era el buen juego de Brasil que ya muchos la consideraban como la mejor selección de la historia, incluso por encima de la Brasil de Pelé, campeona del Mundial de México 70.
Sin embargo, para la fase final, tal y como había ocurrido en el mundial anterior, las potencias que habían decepcionado en la fase de grupos despertarían y se destaparían con todo en la fase final. Despertaría Francia, que era liderada por el gran Michel Platini. Despertaría Polonia, que ahora era liderada por el Zbigniew Boniek, sumado a la experiencia de Gregor Slato. Pero también despertaría Alemania, quienes venían de superar la fase de grupos de manera muy ajustada y con mucha polémica. Contra todo pronóstico, eliminarían a la sólida selección de Inglaterra y también a la selección anfitriona de España. Pero sobre todo, despertaría también la selección de Italia, quienes en la fase de grupos no habían ganado ni un solo partido, pero en las fases finales eliminarían a la vigente campeona, a la Argentina de Mario Kempes y de un joven Diego Armando Maradona. Y señores, lastimosamente, y con lágrimas en los ojos lo digo, eliminarían también a la gran favorita del mundial, a Brasil. El fútbol de la alegría también puede pasar a la total tragedia. El mundo entero lloraría la trágica eliminación de la que se suponía iba a ser la mejor selección de la historia. La mágica Brasil de Zico se despedía siendo eliminada por una Italia que había sido un desastre en la fase de grupos y no gustaba a nadie. Los 3 goles de un hasta entonces muy criticado Paolo Rossi hacían llorar al mundo entero. Esta sería quizás la eliminación más dolorosa de la historia de los mundiales. El italiano Paolo Rossi se convertía en el villano del mundial. Y es que a raíz de esta triste eliminación de Brasil, el resto del mundial parecía perder interés. Los italianos parecían ganarse el odio del mundo entero. Sin embargo, Paolo Rossi le gritaría al mundo entero que este era su mundial. En semifinales, eliminaría a la otra gran favorita, a Polonia, con otros 2 goles de Paolo Rossi, y de esta manera clasificarían a la final. Mientras tanto, en la otra semifinal, Francia y Alemania nos regalarían uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales, ya que luego de empatar 1-1, se irían a tiempo extra, en donde el hombre más odiado de este mundial, el arquero alemán Harald Schumacher, le lanzaría una patada voladora al francés Battiston. Lo dejaría inconsciente. Schumacher debió ser expulsado, pero el árbitro ni siquiera le cobró falta. Es más, a pesar de la suma gravedad de la situación, Schumacher quería seguir jugando. Mientras el francés Battiston era trasladado al hospital, el mundo entero odiaba a Schumacher. Así que la Francia de Michel Platini conseguiría ganar cómodamente 3-1. Sin embargo, los Panzers alemanes, liderados por el gran Karl-Heinz Rummenigge, lograrían empatar 3-3, así que se irían a la tanda de penales. Y es que el destino quiso que el gran villano del mundial, Harald Schumacher, se convirtiera en el gran héroe de su país, atajando 2 penales. Alemania ganaría los penales y eliminaría a la favorita Francia en semifinales y accedería a la gran final. Y es que solo el fútbol puede convertir a un hombre en villano y héroe a la vez. Así que de manera insólita y contra todo pronóstico, la final del Mundial de España 82 sería protagonizada por las 2 selecciones más criticadas y más abucheadas de todo el mundial. La historia de los mundiales nos enseñaría entonces que a las grandes potencias nunca se las da por muertas. A veces suelen estar dormidas, pero cuando despiertan son muy feroces. Sin embargo, como lo dijimos antes, este mundial, que parecía ser del brasileño Zico, terminó siendo el mundial del italiano Paolo Rossi, que en menos de una semana pasó de ser el villano más odiado y destructor de la magia del fútbol a ser el gran héroe querido y reconocido como campeón mundial. Italia le ganaría 3-1 a Alemania en la final y se coronaría campeona del mundo después de 44 años. Conseguía su tercer título mundial. Y un criticado Paolo Rossi se convertiría en una de las máximas leyendas de la historia de los mundiales. México 86, México 86, donde se vive la emoción. México 86. Luego de 4 años, para 1986, el Mundial se volvería a realizar en México. ¡Así es! Así que para el Mundial de México 86, la línea de las potencias dormidas en la fase de grupos aún seguía vigente, ya que selecciones como Alemania, Inglaterra y hasta la misma campeona vigente Italia volverían a decepcionar en la fase de grupos. Sin embargo, otras selecciones como Brasil, España y la Unión Soviética, y sobre todo Francia, que tenía el mejor jugador del mundo, el gran Michel Platini, ya se perfilaban como las favoritas, mientras que la selección de México volverían a hacer un buen papel como anfitriones. El mundo unido por un balón. Pero habían 2 selecciones que estaban sobresaliendo mucho más por su buen juego. Una de ellas era la selección argentina, que liderada por el gran Diego Armando Maradona, estaban dejando una buena impresión en la fase de grupos. Pero sobre todo, estaba la sorprendente selección de Dinamarca, que era liderada por el Jair Larsen, Michael Laudrup, Jesper Olsen, entre otros,
que luego de una histórica goleada de 6-1 sobre Uruguay, le ganarían a Alemania y con mucha contundencia por 2-0. Dinamarca era la gran animadora y la gran sorpresa de este mundial, incluso ya se perfilaba como favorita. Sin embargo, como ya parece ser una constante en los últimos mundiales, las potencias dormidas en la fase de grupos despiertan en la fase final. Inglaterra y Alemania despertarían y comenzarían a avanzar en el torneo. Los favoritos Francia, Argentina y Brasil también avanzaban. Sin embargo, la gran sorpresa sería la estrepitosa caída de los daneses en octavos de final. La favorita Dinamarca caía 5-1 a manos de España. El español Emilio Butragueño marcaría 4 goles y se tiraba abajo a la mejor selección del mundial. Los grandes animadores de Dinamarca se irían goleados a su casa. Por otro lado, la gran sorpresa de las fases finales sería la sorprendente selección de Bélgica, que liderada por Nico Claesen, Jan Sulemans y un joven Enzo Chifo, eliminarían a la Unión Soviética y también a España, para lograr así llegar a semifinales. Mientras tanto, en cuartos de final, Brasil y Francia empatarían 1-1, así que se irían a los tiempos extras, en donde la gran estrella brasileña, el gran Zico, fallaría el penal que le pudo haber dado la clasificación a semifinales. El gran arquero francés, Joel Vance, se convertiría en la gran figura de la tarde, ya que luego de atajarle el penal a Zico en los tiempos extras, en la tanda de penales, atajaría otros 2 disparos, y con ello, le daba la clasificación a Francia a las semifinales del Mundial. Sin embargo, este mundial nos tendría guardado una sorpresa mucho más grande. Si bien es cierto que Diego Armando Maradona le estaba rompiendo en este mundial como uno de los mejores del torneo, en el partido de cuartos de final contra Inglaterra, Maradona se transformaría sencillamente en el mejor jugador de la historia de los mundiales. Argentina jugaba en torno a Maradona, era el gran líder del equipo en todo aspecto, y contra Inglaterra marcaría el mejor gol de la historia de los mundiales. Su nivel de juego no era mágico ni excelente, sino que era muy superlativo. Si a la Argentina le había ido muy bien en la fase de grupos, en las instancias finales terminaría de explotar todo el talento superlativo del gran Diego Armando Maradona. El 10 estaba endiablado, era intratable. Sus 2 goles a Inglaterra en cuartos de final y sus otros 2 goles a Bélgica en semifinales le dieron a la Argentina el pase a la gran final. Mientras tanto, nuevamente Alemania, en medio de las críticas, volverían a caer antipáticos en este mundial. Esta vez, eran liderados por el gran Lothar Matthaus y Rudi Völler, además de la experiencia de Rummenigge y el polémico arquero Harald Schumacher. Así que los alemanes, otra vez, le amargarían la fiesta a los anfitriones, ya que por penales, eliminarían a México en cuartos de final. Y luego sorprenderían al mundo entero, eliminando a la otra gran favorita a ganar este mundial, a la Francia de Michel Platini. Y cuando todo el mundo esperaba ver una final entre el mejor jugador del mundo contra el mejor jugador del mundial, otra vez y contra todo pronóstico, los Panzers alemanes volverían a caer antipáticos y llegarían a la gran final. Pero estaba claro que Argentina tenía al nuevo dios del fútbol. Y es que el fútbol se juega con un equipo de 11 jugadores, pero esta Argentina era un equipo de Maradona y 10 más. Los Panzers alemanes dieron pelea hasta el final, pero la Argentina liderada por Diego Armando Maradona ganaría por 3-2 y se coronaría por segunda vez como campeones del mundo. No cabe dudas que el Mundial de México 86 fue el mundial que vio brillar al mejor jugador de la historia de todos los mundiales, el Mundial de Diego Armando Maradona en su máximo esplendor. Luego de 4 años, para 1990, la nueva sede del Mundial volvería a ser Italia. Así es. Sin embargo, el Mundial de Italia 90 se caracterizó por el gran dominio del juego defensivo. Lamentablemente, este cuestionado estilo provocó que este sea el Mundial con menos goles en la historia de los Mundiales. Se vio menos juego, menos atrevimiento, muchas excepciones y mucho 0-0. Selecciones como Brasil y la anfitriona Italia habían logrado redondear una buena fase de grupos, pero lo harían con cortas victorias de apenas 1-0. Por otro lado, había muchas expectativas por el regreso de una nueva versión de la naranja mecánica de Holanda, ya que venían de ganar la Eurocopa de 1988. Sin embargo, Holanda junto a Inglaterra lograrían a duras penas superar la fase de grupos. Incluso la misma campeona vigente, Argentina, también decepcionaba en la fase de grupos, ya que clasificarían como terceros. El gran Diego Armando Maradona estaba lesionado, pero como dijimos, Maradona era el líder no solo de la selección, sino también de todo el plantel argentino. Maradona no estaba dispuesto a perderse este mundial, así que jugaría lesionado durante todo el torneo. Sin embargo, contra todo pronóstico,
la mejor selección de la fase de grupos terminó siendo Alemania. Alemania, que solía dormirse en la fase de grupos y despertar recién en las fases finales, para este mundial comenzaría goleando sus primeros partidos. Liderados por el gran Lothar Matthaus, Rudi Völler y Jürgen Klinsmann, los alemanes se perfilaban como favoritos. Pero la gran animadora del torneo era sin dudas la sorprendente selección de Camerún, quienes liderados por el mítico Roger Milla lograrían llegar hasta cuartos de final. Mientras tanto, como era costumbre, Alemania sufría, pero al final siempre ganaba e iba avanzando en el torneo. En octavos de final, eliminarían a la favorita Holanda. Los holandeses, eliminados tempranamente, terminarían como la gran decepción de este mundial. Por otro lado, la selección de Inglaterra lograría despertar en las fases finales. Liderada por el gran Gary Lineker, también iba avanzando en el torneo. Mientras que la selección anfitriona de Italia, que era liderada por el gran Salvatore Schillaci y un joven Roberto Baggio, también lograría seguir avanzando en el torneo. Mientras tanto, en el partido de octavos de final de Brasil y Argentina, los brasileños bailarían a los argentinos durante todo el partido. Fueron inmensamente superiores, pero no hacían goles, el marcador seguía 0-0. Así que la respuesta de los argentinos fue la clásica de goles que no haces, goles que te hacen. Así que en un certero contragolpe apareció Maradona, gran pase para Canilla y gol, y adiós Brasil. El partido fue tan raro como este mundial. Argentina, como campeona vigente, había sido humillada por Brasil, pero al final ganaron, y eso era lo más importante. Y es que la Argentina, que ya no contaba con la brillantez del mundial anterior, debido a la lesión de Maradona, volvería a ser protagonista en este raro mundial. El tobillo inflamado de Maradona no impidió que volviera a brillar en este mundial, acompañado de otras figuras como Jorge Burruchaga, Claudio Canilla y el arquero Sergio Goycochea. Argentina, a base de garra, pasión y mucha gallardía, lograría seguir avanzando en el torneo. En cuartos de final no le pudo ganar a Yugoslavia, pero los eliminarían en la tanda de penales. Gracias a la heroica actuación de su gran arquero Sergio Goycochea, clasificarían a semifinales, en la cual enfrentarían a los anfitriones, a la selección de Italia. Así que tras empatar 1-1, Argentina volvería a ir a la tanda de penales, en donde el gran arquero Sergio Goycochea se convertiría en la gran figura de este mundial. Argentina ganaría los penales, otra vez gracias a las atajadas del gran arquero Sergio Goycochea, y de esta manera volverían a la gran final del mundial. Mientras tanto, en la otra semifinal también habría penales. Inglaterra y Alemania empatarían 1-1, y como siempre, para los Panzers alemanes, llegar a la tanda de penales es sinónimo de lograr la clasificación. Los alemanes siempre ganan los penales. Así que para la final del Mundial de Italia 90, sería la primera vez que las dos selecciones finalistas llegaban a esa instancia mediante la tanda de penales. Las fuertes pifias de los hinchas italianos hacia los argentinos eran respondidas por Maradona de esta manera. Y es que como reflejo de lo que fue este raro mundial, la final también fue muy conservadora y muy carente de emociones. Al final, Alemania ganaría por 1-0 con un polémico penal convertido por Andreas Brehme. Alemania, que había sido subcampeona de los últimos dos mundiales, por fin se tomaba revancha y se coronaría campeona del mundo, y conseguía de esta manera su tercer título mundial. Los alemanes festejaban, pero la FIFA tenía que tomar medidas. Un mundial tan raro y con tan pocas emociones como este no se podía volver a repetir. Luego de 4 años, para 1994, la fiesta del fútbol se mudaría hasta los Estados Unidos, en la cual la FIFA aplicaría la nueva regla de otorgar 3 puntos a los equipos que ganen sus partidos. Esto era para promover un juego más ofensivo de los equipos y no repetir el tan poco juego y la ausencia de goles del mundial anterior. Así que para el mundial de Estados Unidos 94, casi todas las selecciones potencia superarían sin mucho brillo la fase de grupos. Pero se destaca el buen juego de la selección de Brasil, que ya comenzaba a vislumbrar con la temible dupla goleadora de Romário y Bebeto. Mientras tanto, la selección sorpresa que se encargaría de animar el torneo sería la selección de Nigeria. Nuevamente un país africano volvería a competir con los grandes. El buen juego de los nigerianos era tan atractivo, así como sus tan locas celebraciones de gol. Por otro lado, la selección anfitriona de los Estados Unidos también sorprendería al mundo entero con su muy buena campaña mundialista. Sin embargo, habían muchas expectativas por ver a la selección de Colombia, quienes en la fase de eliminatorias habían sorprendido al mundo entero goleando 5-0 a la Argentina y en Buenos Aires. Así que los colombianos llegaban con el cartel de favoritos a este mundial. Sin embargo, de ser favoritos, pasarían a ser la gran decepción. Ni siquiera lograrían superar la fase de grupos.
Pero la decepción colombiana se convertiría en una tragedia mundial, ya que luego de su eliminación en la fase de grupos, uno de sus jugadores, Andrés Escobar, sería cruelmente asesinado. Lamentablemente, este mundial se vería manchado por este trágico acontecimiento. La delincuencia y los carteles de la droga en Colombia se atrevían a manchar también al fútbol. Pero la función debe continuar. Por otro lado, la selección argentina se presentaría con su veterana máxima figura, Diego Armando Maradona, quien para ese entonces se encontraba sin equipo, pero aún así, fiel a su estilo, Maradona lideraría una buena campaña de Argentina en la fase de grupos, acompañado de otras grandes figuras como Claudio Canilla y Gabriel Batistuta. Sin embargo, como si se tratara de una función de teatro, una enfermera se metía a la cancha para sacar a Maradona al final del partido contra Nigeria, para que luego la estrella argentina diera positivo en aquel control antidoping. Así que en una situación muy polémica y lamentable, Maradona sería expulsado del mundial. Así que Argentina, sin su gran líder Maradona, perdió brillantez y caerían eliminados a manos de la gran selección de Rumanía en octavos de final. Así es, los sorprendentes rumanos, que eran liderados por el gran Gheorghe Hagi, no serían la única sorpresa del mundial, ya que la selección de Bulgaria, liderada por el gran Irto Stoichkov y Jordan Letkov, terminó siendo la mayor sorpresa de este mundial, ya que luego de eliminar a México en octavos, dieron el gran batacazo del mundial, eliminando a Alemania en cuartos de final, y con ello harían historia clasificando a semifinales. Mientras tanto, la selección de Suecia, liderada por Kenneth Anderson, Martin Jalling y Thomas Brolin, también brillarían en este mundial, llegando hasta semifinales. Por otro lado, de las selecciones potencias, Brasil seguía brillando, y de la mano de la temible dupla goleadora de Romário y Bebeto, lograrían eliminar a Holanda y a Suecia para llegar a la gran final. Así es, luego de 24 años, Brasil volvía a llegar a una gran final. Por otro lado, la selección de Italia, que había tenido una discreta fase de grupos, fue recién desde octavos de final, donde aparecería la gran figura y mejor jugador de este mundial, el gran Roberto Baggio, quien se encargó de cargar en sus hombros a todo su equipo y a todo un país. Su figura de gran líder italiano iba creciendo cada vez más conforme iba avanzando el torneo. De la mano de Roberto Baggio, Italia lograría eliminar a la animadora Nigeria en octavos de final, a la favorita España en cuartos de final y a la Bulgaria de Stoichkov en semifinales, para lograr llegar así a la gran final del mundial. Si Brasil tenía la dupla goleadora de Romário y Bebeto, Italia tenía al mejor jugador del mundial, a Roberto Baggio. Sin embargo, contra todo pronóstico, la final de este mundial fue muy decepcionante. Fueron casi 3 horas de un infernal partido jugado a mediodía, con altas temperaturas, con un sol intenso quemando a los jugadores y encima sin goles. Por primera vez en la historia de los mundiales, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales, en donde lamentablemente el gran héroe italiano, el mejor jugador de este mundial, Roberto Baggio, terminaría errando su penal. Así que Brasil ganaría los penales y se proclamaría campeón del mundo después de 24 años. La magia del fútbol brasileño por fin se coronaba campeón mundial. Brasil sumaba su cuarto título, lo cual lo convertía en la selección más ganadora de la historia de los mundiales. Los brasileños festejaban, pero por otro lado, el mundo entero no podía entender el tan cruel castigo que tendría que aguantar el mejor jugador de este mundial. Roberto Baggio había errado el penal más importante de su carrera. Y es que el fútbol también tiene la magia de convertir al gran héroe en un gran villano en tan solo un segundo. Luego de 4 años, para 1998, la fiesta del fútbol se mudaría a Francia, en la cual la FIFA incrementaría nuevamente el número de selecciones participantes. De 24, pasarían a competir ahora 32 selecciones. Así que para el Mundial de Francia 98, sería el primero en jugarse con el actual formato de 32 selecciones, divididas en 8 grupos. Así que con este nuevo formato mundialista, las selecciones potencia no tuvieron muchos inconvenientes para superar la fase de grupos. Se destaca mucho la brillantez de la selección argentina, que era liderada por el gran Gabriel Batistuta y Ariel el Burrito Ortega. Y también se destaca la anfitriona Francia, que era liderada por Zinedine Zidane y un joven Thierry Henry. Por otro lado, las selecciones de Nigeria y Rumanía volverían a brillar en este mundial, completarían una excelente fase de grupos y generarían muchas expectativas. Caso contrario, fue lo de las selecciones de España y Bulgaria, quienes decepcionarían en este mundial y quedarían eliminadas en la fase de grupos. Por otro lado,
la selección de Brasil, que para este mundial tenía al gran Ronaldo como su máxima figura. Para muchos era la mejor selección del mundial. Hacía muchos goles, pero también recibía muchos goles. Pero la brillantez de Ronaldo, Rivaldo y del mismo Bebeto hizo que Brasil se perfilara como la principal favorita. Sin embargo, para octavos de final, sorprendería mucho la estrepitosa caída de Nigeria ante la selección de Dinamarca. Así es, la selección de Dinamarca, que era muy recordada por su buen nivel mostrado en el Mundial del 86, volvería a sorprender al mundo entero tras golear 4-1 a la gran Nigeria y eliminándolos en octavos de final. Por otro lado, la selección argentina, que había tenido una excelente fase de grupos, para las fases finales se desinflarían por completo, ya que sufriría más de la cuenta para eliminar a una irregular Inglaterra. Lo haría mediante la tanda de penales. Pero no cabe dudas que la gran sorpresa de este mundial fue la recién creada y debutante selección de Croacia, que luego de una irregular fase de grupos, en octavos de final, sorprenderían al mundo entero eliminando a la gran Rumania. Pero la mayor sorpresa del mundial la darían en cuartos de final, en donde darían el gran batacazo del mundial. De la mano de su máxima figura, Davor Šuker, Croacia daría el mayor golpe de este mundial, goleando 3-0 a Alemania. El mundo entero no podían dar crédito a lo que veían. Los Panthers alemanes serían goleados de este mundial, y Croacia, en su primera participación en los mundiales, llegaría a semifinales. El mismo caso sería el de la selección de Holanda. Así es, la naranja mecánica, que como en sus tiempos de antaño, volvería a ser protagonista en un mundial, liderada por el gran Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Philippe Cocu y los hermanos gemelos Frank de Boer y Ronald de Boer, lograrían eliminar a la Argentina en cuartos de final, para lograr llegar a semifinales, en la cual se enfrentarían a la gran favorita del mundial, a la Brasil de Ronaldo. Así que en un gran choque de potencias, brasileños y holandeses empatarían 2-2, así que se irían a la tanda de penales, en donde los brasileños sacarían ventaja, eliminarían a Holanda y lograrían instalarse en la gran final. Así es, Brasil volvía a llegar a la gran final de manera consecutiva, y eran los favoritos, porque brillaban con la magia de sus figuras. Mientras tanto, la selección anfitriona de Francia, que había tenido una excelente fase de grupos, se desinflaría por completo en las fases finales. A duras penas iban avanzando en el torneo, ya que con mucho sufrimiento eliminarían a Paraguay en octavos. Luego en cuartos de final, empatarían 0-0 con Italia, así que se irían a la tanda de penales, en donde la selección de Italia confirmaría tener un grave trauma con los penales. Y es que tal y como le había ocurrido en los últimos dos mundiales, Italia volvería a quedar eliminada en la tanda de penales por tercera vez consecutiva en un mundial. Los trágicos penales se habían convertido en el gran terror de los italianos. Así que Francia avanzaría a semifinales, en la cual se enfrentarían a la gran revelación del mundial, a Croacia. Y de hecho, Croacia comenzó ganando. Sin embargo, Francia terminaría volteando el partido por 2-1, eliminando a Croacia y llegar de esta manera a la gran final, con mucho sufrimiento. Tuvo un camino muy sufrido, pero habían logrado llegar a la gran final por primera vez en su historia. Pero a pesar de ello, Francia no tenía brillo, y a pesar de ser local, no eran los favoritos. Sin embargo, contra todo pronóstico, Francia jugaría su mejor partido del mundial, justamente en la gran final. La magia de Ronaldo, Rivaldo y Bebeto se apagaría por completo ante las figuras francesas que eran lideradas por Zinedine Zidane. Francia terminaría goleando por 3-0 y por primera vez en su historia se proclamaría campeón del mundo. Y lo hacía en su casa, ante su gente, ante sus hinchas, ante todo su país. Lo habían conseguido. De esta manera, Francia por fin se unía al grupo de los campeones mundiales. Luego de 4 años, para el año 2002, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al continente asiático y se celebraría en dos países, en Japón y en Corea del Sur. Y como podemos ver hasta ahora, en la historia de los mundiales siempre hubieron selecciones pequeñas que se atrevían a ganarle a los grandes. Y es que la gran mayoría de los mundiales anteriores habían tenido muchas selecciones modestas que animaban el torneo. Los grandes patacazos son siempre partidos que los amantes del fútbol queremos ver. Sin embargo, para el Mundial de Corea-Japón 2002, estos patacazos caerían en el exceso y rebasarían los límites. Y es que ya desde el partido inaugural, la gran favorita Francia caería 1-0 frente a una desconocida y debutante selección de Senegal. Esto, que era un exquisito batacazo mundial, sería solo el inicio de lo que sería el resto de este muy raro mundial, ya que las dos mejores selecciones del mundo y grandes favoritas a ganar este mundial, las selecciones de Francia y Argentina, sorprenderían al mundo entero con sus eliminaciones en la fase de grupos, y Francia lo haría sin marcar un solo gol. Pero en contraste a esto,
eran la cantidad de selecciones animadoras del certamen. Y es que no eran una, ni dos, eran muchas. Selecciones como Senegal, Turquía, Estados Unidos y hasta las anfitrionas Japón y Corea del Sur animarían el torneo, superando la fase de grupos y llegando a instancias finales. Mientras tanto, de las selecciones potencias, solo Brasil y España mostraban un alto nivel de juego y se perfilaban como favoritas. Sobre todo Brasil, que para este mundial volvería a vislumbrar con su mágico Jogo Bonito. Contaba con un Ronaldo mucho más maduro y en su mejor estado de forma, y acompañado de otras grandes figuras como Rivaldo y Ronaldinho. Así que luego de avasallar a sus rivales en la fase de grupos y eliminar a Bélgica en octavos de final, para cuartos de final lograrían eliminar a la selección de Inglaterra, para poder así llegar a semifinales. La magia del Jogo Bonito, en su máximo esplendor, enamoraría muchísimo a los hinchas surcoreanos. Así que mientras Brasil iba avanzando en el torneo, la sorprendente selección de Senegal, que era liderada por el gran Papa Bouba Diop, Henry Camara, además de otros, eliminaría a Suecia en octavos de final y llegaría a cuartos de final, en la cual sería eliminada por la otra gran sorpresa de este mundial, la selección de Turquía, que era liderada por el gran Hasan Şaş. Luego de una irregular fase de grupos, en octavos de final eliminarían a una de las coanfitrionas, a la selección de Japón, y en cuartos de final eliminarían a Senegal. Así que de esta manera, Turquía daba el gran batacazo mundialista, clasificando a la semifinal. Pero eso no sería todo. La selección de los Estados Unidos también sorprendería al mundo entero. Liderados por el gran Brian McBride y un joven Landon Donovan, eliminarían a México en octavos de final y llegarían a cuartos de final. Pero la más sorprendente de todas fue sin dudas una de las selecciones coanfitrionas, la selección de Corea del Sur, que liderada por Hyun Wan-an, Sang Chung-jo, Byung Bo-hong y un joven Ji-sung Park, se convertirían en los protagonistas de su propio mundial, ya que en un partido muy polémico eliminarían a Italia en octavos de final. Pero eso no sería todo, ya que en otro partido polémico le empataría a la favorita España en cuartos de final, así que se irían a la tanda de penales, penales que terminaría ganando la selección de Corea del Sur. Así que de esta manera, Corea del Sur daba el gran batacazo mundial y llegaría a semifinales. Sin embargo, sus grandes hazañas quedarían marcadas también por las muy polémicas ayudas arbitrales. Esto haría desvirtuar un poco las grandes proezas de esta histórica selección surcoreana. Sin embargo, sus aventuras acabarían en semifinales, ya que se cruzarían con los expertos en hacer llorar anfitriones, con Alemania, la selección aguafiesta de los mundiales, que ya tenía mucha experiencia eliminando anfitriones, y que para este mundial venían avanzando de manera muy discreta y sin hacer tanto ruido, liderados por la imbatibilidad de su arquero Oliver Kahn, además del gran Mikhail Ballack y un joven Miroslav Klose. Venían de eliminar a Paraguay en octavos de final, y a la sorprendente Estados Unidos en cuartos de final, y no tuvieron muchos inconvenientes para eliminar a la anfitriona Corea del Sur en semifinales, y volver a llegar a una nueva gran final. Mientras tanto, en la otra semifinal, Brasil tampoco tuvo muchos problemas para eliminar a la sorprendente selección de Turquía, cumplir con los pronósticos y clasificar así a su tercera final consecutiva. Así que Brasil y Alemania se enfrentarían en la gran final de este mundial. Sin embargo, a estas alturas de la historia de los mundiales, parece increíble que en más de 70 años de mundiales de fútbol, las dos selecciones más exitosas y más ganadoras de la historia de los mundiales, Brasil y Alemania, nunca antes se habían enfrentado en un mundial. ¡Nunca! Esta era la primera vez que chocaban, y tenía que ser en una gran final. No había de otra. El gran arquero alemán, Oliver Kahn, solo había recibido un gol en todo el torneo. Era imbatible, así que solo el goleador de este mundial podría batirlo. Ese tenía que ser Ronaldo. Sí, Ronaldo le marcaría 2 goles en esta final para darle el 5º campeonato mundialista a la selección de Brasil. En un mundial tan raro y con tantas sorpresas y en tierras asiáticas, Brasil se proclamaría pentacampeona del mundo. Ratificaba ser la mejor selección de la historia de los mundiales. Celebraba así su 5º título mundial. Sin embargo, ellos no lo sabían, pero ningún brasileño o sudamericano imaginaba que esta sería la última vez que una selección de Sudamérica ganaría una Copa del Mundo. Luego de 4 años, para el año 2006, la fiesta del fútbol se mudaría para Alemania. Así que el Mundial de Alemania 2006 quedaría marcada por ser el Mundial de las Estrellas. Y es que como nunca antes, todas las estrellas del fútbol mundial lograrían clasificar con sus selecciones y participar de este torneo. Además, como nunca antes, la selección de Brasil estaba plagada de estrellas, lideradas esta vez por el gran Ronaldinho. Así es,
el mejor jugador del mundo. Pero Ronaldinho estaba acompañado de otras estrellas como Kaká, Adriano, Robinho y por supuesto, del goleador y gran estrella del mundial anterior, el gran Ronaldo. La constelación de estrellas que presentaba Brasil hacía pensar que la verde amarela haría una gran exhibición del juego bonito, así como lo hizo en el recordado Mundial de México 70. Sin embargo, a pesar de que Brasil hizo una buena fase de grupos, el público esperaba mucho más de ellos. Las estrellas brasileñas no brillaban. Mientras tanto, las otras selecciones potencias también lograrían superar sin problemas la fase de grupos. Se destaca la excelente actuación de España, quienes liderados por Raúl González, Fernando el Niño Torres y un joven David Villa, completarían una excelente fase de grupos y se perfilaban como favoritos. Mientras tanto, la selección argentina también brillaría, liderada por Juan Román Riquelme, Hernán Crespo y el Maxi Rodríguez, también completaría una buena fase de grupos. Sin embargo, cabe destacar que en uno de los partidos de la fase de grupos haría su debut mundialista un pequeño niño llamado Lionel Messi. Por otro lado, la selección anfitriona de Alemania, liderada por el gran Michael Ballack, el goleador Miroslav Klose y un joven Lukas Podolski, también completarían una excelente fase de grupos. Sin embargo, se destaca aún más la excelente campaña de una sorprendente Portugal, que era liderada por grandes figuras como Luis Figo, Pedro Pauleta, Maniche y un joven Cristiano Ronaldo. También completarían una excelente fase de grupos. Caso contrario fue lo de la selección de Francia, que en la fase de grupos volvería a decepcionar tanto en el juego así como en los resultados. Fue la única selección potencia que sufrió muchísimo para superar la fase de grupos. Mientras tanto, las selecciones debutantes de Ghana y Ucrania se convertían en las animadoras del torneo. De hecho, los ucranianos, que eran liderados por el gran Andriy Shevchenko, lograrían llegar hasta cuartos de final. Así que justamente para las fases finales, el primer gran batacazo del mundial lo daría la selección de Francia, quienes habían tenido una desastrosa fase de grupos. A partir de las fases finales, se transformarían completamente, liderados por Zinedine Zidane, Thierry Henry, Franck Ribéry, entre otros. En octavos de final, eliminarían a la selección de España. Así es, Francia se tiraba abajo a una de las favoritas de este mundial. Sin embargo, en cuartos de final, chocarían con la otra gran favorita, contra la selección de Brasil, contra la selección que estaba plagada de estrellas. El público futbolero esperaba ver brillar a la gran estrella del momento, a Ronaldinho. Sin embargo, el dueño de aquel partido fue un veterano viejo francés llamado Zinedine Zidane. Con la figura de Zidane y el gol de Henry, Francia daría el gran batacazo del mundial. Eliminaban a la Brasil de las estrellas. Y es que se suponía que este sería el mundial de Ronaldinho, el mundial del Brasil de las estrellas. Sin embargo, los brasileños se irían sin pena ni gloria de este mundial. Por otro lado, en un partido muy sufrido y parejo, Alemania y Argentina empatarían 1-1 en cuartos de final, así que se irían a la tanda de penales. Y como ya es un clásico en los mundiales, Alemania siempre gana los penales, así que los anfitriones alemanes clasificarían a semifinales, en la cual enfrentarían a la selección de Italia, quienes de manera muy silenciosa e irregular habían venido avanzando en el torneo, liderados por el gran Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Marco Materazzi, entre otros. Venían de eliminar a la Ucrania de Shevchenko en cuartos de final, así que alemanes e italianos protagonizarían un peleado y muy intenso partido. Y cuando todo el mundo se alistaba para los penales que los ganaría Alemania, ya que Alemania siempre gana los penales, pues sucedería lo inesperado, se daría otro gran batacazo, ya que en el último minuto del tiempo extra, en el minuto 120, Italia marcaría el gol de la clasificación. Pero el árbitro dio 2 minutos más de juego. Alemania, totalmente volcado al ataque, provocó que Italia tenga un contragolpe en el último segundo del partido. En el minuto 122, Italia aseguraba de esta manera su clasificación a la gran final. Así es, contra todo pronóstico, Italia eliminaba al anfitrión Alemania y se clasificaba a la gran final. Mientras tanto, la selección de Portugal, que venía de eliminar a Holanda y a Inglaterra, volvía a llegar a una semifinal mundialista después de 40 años. Sin embargo, aquel hombre de 34 años, Zinedine Zidane, confirmaría ser el mejor jugador de este mundial, ya que se encargaría de eliminar a Portugal en semifinales y volver a llevar a Francia a una gran final. Contra todo pronóstico, los franceses llegaban a la gran final de la mano del mejor jugador de este mundial, el veterano y viejo Zinedine Zidane. Pero Zidane y compañía tenían enfrente a una Italia que solo había encajado un gol en todo el torneo. Tenían una defensa imbatible, que era liderada por el arquero Gianluigi Buffon y los defensas centrales Fabio Cannavaro y Marco Materazzi.
Y fue justamente Materazzi por Italia y Zidane por Francia quienes serían los protagonistas de esta gran final, no solo por los goles que marcaron. Y es que luego del empate de 1-1, Italia y Francia se irían a los tiempos extra, en donde Francia jugaba mejor, y cuando parecía que Francia marcaría el gol del título, Zidane y Materazzi protagonizarían la gran escena del mundial. El famoso cabezazo de Zidane significó la expulsión inmediata del mejor jugador del mundial. Uno de los mejores jugadores de la historia de los mundiales y del fútbol mundial se retiraba del fútbol de esta manera. Nuevamente un gran héroe pasaría a convertirse en un gran villano en tan solo un segundo. Zidane dejaba a Francia con 10, así que por segunda vez en la historia, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales. Los italianos tenían un terrible trauma con los penales. Numerosas veces habían sido eliminados mediante la tanda de penales, incluida la final perdida del Mundial del 94. Sin embargo, esta selección de Italia no estaba dispuesta a repetir la historia. Italia se impondría, superaría su trauma con los penales y se proclamaría campeona del mundo. Esta vez, la férrea defensa se impondría al ataque. Los trágicos penales ya no serían más un trauma para los italianos. Así que de esta manera, Italia se coronaba por cuarta vez en su historia como campeona del mundo. Luego de 4 años, para el año 2010, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al continente africano. La sede sería Sudáfrica. Así que para el Mundial de Sudáfrica 2010 quedaría marcada por ser el Mundial de las bubucelas, de las mejores canciones mundialistas y de la alegría de los africanos cuando celebraban sus goles. África se había adueñado del Mundial. Es por ello que se esperaba que las selecciones africanas fueran protagonistas y llegaran a instancias finales. Sin embargo, esto no ocurrió. Las selecciones africanas de Camerún, Nigeria, Argelia y Costa de Marfil decepcionarían y se eliminarían en fase de grupos. La única excepción africana sería la selección de Ghana. Así es, los ganeses, quienes eran liderados por el gran Asamoah Gyan, nuevamente serían los animadores del torneo. Por otro lado, mientras las selecciones de Inglaterra, España y Portugal sufrían mucho para superar la fase de grupos, selecciones como Argentina, Holanda, Alemania y Brasil clasificarían tranquilos y sin muchos sobresaltos. Pero lo más resaltante fue la excelente campaña de la selección de Uruguay en la fase de grupos, que como en sus viejos tiempos volvería a ser protagonista. Liderada por el gran Diego Forlán y un joven Luis Suárez, lograría ganar su grupo. Pero también se resalta la muy decepcionante campaña de las últimas dos finalistas del mundial anterior. Italia y Francia sorprenderían con sus eliminaciones en la fase de grupos. La debutante y sorprendente selección de Eslovaquia se encargaría de dar el gran batacazo, eliminando a la campeona Italia en la fase de grupos, para lograr clasificar así a octavos de final. Pero el fracaso de Italia y Francia también se le sumaría la selección anfitriona, Sudáfrica, que a pesar de haber logrado ganarle a la selección de Francia, no les alcanzaría para superar la fase de grupos, siendo de esta manera la primera selección anfitriona en la historia de los mundiales que no lograba superar la fase de grupos. Mientras tanto, la siempre guerrera selección de Paraguay también se perfilaba como otro de los animadores del torneo, ya que luego de ganar su grupo, los paraguayos llegarían hasta cuartos de final. Mientras tanto, sorprendería mucho la nueva versión de la selección de Alemania, que para este mundial sorprendería a todos no solo con un plantel muy joven, sino también con un estilo de juego muy diferente al de mundiales anteriores. Liderada por el gran Miroslav Klose, Lukas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil y un joven Thomas Müller, los alemanes iban avanzando y humillando a todos sus adversarios. En octavos de final, golearían 4-1 a Inglaterra y en cuartos de final, humillarían 4-0 a la Argentina. Una rejuvenecida y muy renovada Alemania se perfilaba como la gran favorita. Por otro lado, este mundial lograría vislumbrar un segundo renacimiento de la naranja mecánica. Así es, la selección de Holanda, que era liderada por el gran Wesley Sneijder y Arjen Robben, luego de eliminar a Eslovaquia en octavos de final, darían el gran golpe del mundial en cuartos de final, en donde en un partido muy sufrido, lograrían eliminar a la pentacampeona Brasil en cuartos de final, y de esta manera llegar a semifinales. Esta nueva naranja mecánica de Holanda también se perfilaba como favorita. A ellos también se les sumaba la selección de España, que luego de una irregular fase de grupos, irían creciendo conforme iba avanzando el torneo. Liderada por el Guaje, David Villa, Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Xabi Alonso
Carles Tarzán Puyol, entre otros, lograrían eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo en octavos de final. Y luego en otro partido muy sufrido, lograrían eliminar a la Gran Paraguay en cuartos de final, para lograr llegar así a semifinales. Sin embargo, este mundial nos tendría preparado uno de los partidos más dramáticos de la historia de los mundiales. Y es que luego de la eliminación de la selección anfitriona de Sudáfrica, la selección de Ghana era prácticamente la nueva anfitriona de este mundial. Era la única representante de África. Así que de la mano del gran Asamoah Gyan, lograrían eliminar a los Estados Unidos en octavos para lograr llegar así a los cuartos de final. En la cual se enfrentarían a la otra gran revelación, a la selección de Uruguay. Así que en un partido muy peleado, ganeses y uruguayos empatarían 1-1, así que se irían a la tanda de penales. Así que cuando todo el mundo se preparaba para la tanda de penales, en el minuto 122, en la última jugada del partido, Ghana iba a marcar el gol de la histórica clasificación a semifinales. Sin embargo, el gol ganés fue evitado por Luis Suárez, y con la mano. Era penal para Ghana, y Suárez se iría expulsado entre lágrimas. Todo el continente africano estaban listos para celebrar la histórica clasificación a semifinales. Sin embargo, la máxima figura de Ghana, Asamoah Gyan, fallaría su penal. Nuevamente un héroe se convertía en villano en tan solo un segundo. Pero lo más insólito fue la reacción de Suárez. De estar llorando en un mar de lágrimas, pasó a saltar y sonreír con mucha felicidad en menos de un segundo. Así que habría tanda de penales, en donde se impondría Uruguay y lograría de esta manera clasificar a las semifinales. De esta manera, Uruguay volvía a rememorar sus mejores épocas. Después de 40 años, lograba clasificarse a una semifinal, en la cual se enfrentarían a la Naranja Mecánica de Holanda, una Holanda que también estaba rememorando sus mejores épocas. Wesley Sneijder y Arjen Robben estaban endiablados, así que en un partido muy peleado, Holanda ganaría por 3-2, y de esta manera volvería a llegar a la gran final de un mundial después de 32 años. Mientras tanto, en la otra semifinal, Alemania y España protagonizarían otro partido muy peleado. Una Alemania que venía avasallando a sus rivales sería frenada por la mejor España de todos los tiempos. Tarzán Puyol le gritaba a todo el mundo que ellos iban en serio. Así es, España lograría de esta manera llegar a la gran final de un mundial por primera vez en su historia. Así que para la gran final del Mundial de Sudáfrica 2010, la protagonizarían dos selecciones que, a pesar de ser consideradas potencias mundiales, nunca en la historia habían logrado ser campeones mundiales. Sin embargo, como ya es una constante en las finales de los mundiales, los grandes héroes suelen equivocarse y terminan convirtiéndose en villanos. Así lo demostraría la máxima figura holandesa, Arjen Robben, quien tuvo dos oportunidades claras para darle el primer título mundial a Holanda, pero el arquero español Iker Casillas se convertiría en el gran héroe de su país. Al final, luego de un partido muy peleado y cuando parecía que se definiría nuevamente por la tanda de los penales, Andrés Iniesta marcaría el gol del título a los 118 minutos de partido. Así que de esta manera, España lograba ponerle fin a tantos años de fracasos y decepciones, y se coronaría campeona del mundo por primera vez en su historia. Por fin lo habían conseguido. Con la mejor generación de futbolistas de su historia, España por fin se unía al grupo de los campeones mundiales, convirtiéndose además en la primera selección europea en coronarse campeón del mundo fuera del continente europeo. Put your flags up in the sky. And you wave them side to side. Show the world where you're from. Luego de 4 años, para el año 2014, la fiesta del fútbol volvería a Sudamérica. La sede sería Brasil. Y es que el hecho de ser el país más exitoso de la historia de los mundiales, sumado a que eran los anfitriones, obligaban a la selección de Brasil a ser los campeones mundiales en su tierra. Así que para el Mundial de Brasil 2014, los anfitriones brasileños, que esta vez eran liderados por el gran Neymar, Oscar, David Luiz, entre otros, se sentían muy presionados. Y a pesar de que hicieron una buena fase de grupos, se esperaba mucho más de ellos. Por otro lado, mientras Uruguay sufría para superar la fase de grupos, la selección argentina, liderada por el mejor jugador del mundo, Lionel Messi, además de Gonzalo el Pipita Higuaín y Ángel Di María, por fin lograría vislumbrar y completaría una buena fase de grupos. Al igual que la selección de Francia, que liderada esta vez por Karim Benzema, también harían una buena fase de grupos. Al igual que la sorprendente selección de Alemania, que a estas alturas ya no eran más los Panzers de antes. Alemania llegaría al Mundial de Brasil para jugar como Brasil, un estilo de juego mucho más vistoso que poco a poco iría enamorando al público brasileño. Liderada por Thomas Müller, Toni Kroos, Bastian Schweinsteiger y por supuesto de la experiencia del gran goleador Miroslav Klose.
los alemanes se irían perfilando como favoritos. Pero la selección más brillante era la selección de Holanda. La naranja mecánica estaba más endiablada que nunca. Liderada por el gran Arjen Robben, Robin van Persie y Wesley Sneijder, ganarían su grupo habiendo goleado 5-1 a la campeona vigente España. La selección de Holanda vengaría de esta manera la final perdida del mundial anterior. Incluso el mismo Arjen Robben se vengaría del arquero español Iker Casillas. Lo humillaría haciéndolo gatear en uno de los goles holandeses. Así que de esta manera, Holanda se perfilaba como la gran favorita. Otra selección que también brillaría en la fase de grupos sería la sorprendente selección de Colombia, que ganaría su grupo habiendo goleado y humillado a todos sus adversarios de grupo. Los colombianos, que eran liderados por el gran James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado, Mario Yepes, entre otros, no solo estaban vislumbrando en este mundial, sino también que eran la gran fiesta del mundial con sus muy peculiares celebraciones de gol. Pero la mayor sorpresa del mundial sería sin dudas la selección de Costa Rica, quienes, víctimas de caer en el gran grupo de la muerte del mundial, sorprenderían al mundo entero derrotando 3-1 a Uruguay y 1-0 a Italia. Contra todo pronóstico, los costarricenses terminaron ganando el grupo de la muerte. Serían los principales culpables de las muy decepcionantes eliminaciones de Italia y de Inglaterra en la fase de grupos. La selección de Costa Rica era la gran animadora del torneo, liderada por Brian Ruiz, Joel Campbell y de su gran arquero Keylor Navas. Así que luego de eliminar a Grecia en octavos, los costarricenses lograrían llegar a cuartos de final. Mientras tanto, luego de haber vislumbrado en la fase de grupos, las selecciones de Holanda, Alemania y Argentina se desinflarían un poco en las fases finales, ya que con mucho sufrimiento iban avanzando en el torneo. Se destaca mucho el dramático partido de cuartos de final de Holanda y la sorprendente Costa Rica, en donde luego de un partido muy sufrido y cuando todo el mundo esperaba la tanda de penales, un minuto antes del término del partido, el director técnico holandés Louis van Gaal decide mandar al campo de juego al arquero suplente, a Tim Krul, exclusivamente para la tanda de los penales, en donde Krul se convertiría en el gran héroe de la noche, atajando 2 penales para llevar a Holanda a las semifinales del mundial, en la cual se enfrentaría a la Argentina de Messi. Y en una semifinal muy peleada, argentinos y holandeses empatarían 0-0, así que nuevamente habría tanda de penales. Esta vez no entraría a atajar el arquero Tim Krul, así que la selección argentina, rememorando sus mejores épocas, lograría ganar los penales, eliminar a la favorita Holanda y volver a llegar a la gran final luego de 24 años. Mientras tanto, los anfitriones brasileños no estaban vislumbrando como todo el mundo esperaba, pero iban avanzando en este mundial gracias a su jerarquía y al peso histórico de su camiseta. En octavos, sufrirían muchísimo para eliminar a Chile por penales. Y en cuartos de final, en un partido muy dramático, eliminarían a la gran Colombia. Así es como Brasil llegaría a semifinales, en la cual se enfrentaría a la selección de Alemania, una Alemania que venía de eliminar a Francia en cuartos de final. Y es que no deja de sorprender que las 2 mejores selecciones de la historia de los mundiales solo se hayan enfrentado una vez en más de 80 años de mundiales de fútbol. Y es que el único antecedente de ambas selecciones era la final del mundial de Corea-Japón 2002. Y es que el destino siempre hizo todo lo posible para evitar que Brasil y Alemania chocaran en un mundial. Quizás el destino sabía que este partido histórico algún día se podría dar y quería evitarlo. Y es que la selección de Alemania, ya desde el mundial anterior, jugaba con un estilo alegre y muy diferente a su mística. Y si a eso le sumamos el peso histórico y la jerarquía que tiene Alemania en los mundiales, y si a todo eso también le agregamos que Alemania tiene mucha experiencia haciendo llorar anfitriones, pues los teutones no tuvieron piedad de los anfitriones brasileños. Alemania golearía y humillaría a Brasil por 7-1. El mundo entero no podía dar crédito a lo que veían. Era un escándalo total, una masacre masiva. Y lo hacía con el estilo brasileño. Alemania goleaba a Brasil con el estilo del toque brasileño. Le daba de tomar de su propia medicina. Así que con esta histórica goleada, Alemania llegaría nuevamente a una gran final. Así que de esta manera, alemanes y argentinos volverían a verse las caras en la final de un mundial. Así que en una final muy peleada y con el 0-0 apuestas, y cuando todos nos preparábamos para la tanda de los penales, a falta de 5 minutos para el final del partido, Mario Götze marcaría el gol del título. Así que de esta manera, Alemania conseguía su 4º título mundial, y lo hacía en tierras brasileñas. El nuevo estilo de juego de esta nueva Alemania la convertía en tetracampeona del mundo.
Así que de esta manera, Alemania se convertiría en la primera selección europea que se coronaba campeona del mundo en el continente sudamericano. Come and get it. Luego de 4 años, la fiesta del fútbol se mudaría hasta Rusia, en donde se utilizaría por primera vez el popular sistema de videoarbitraje VAR en un mundial. Así que para el Mundial de Rusia 2018, las selecciones potencias en su totalidad sufrirían muchísimo para superar la fase de grupos. Caso contrario, era de la selección de Uruguay, que liderada por la dupla goleadora de Luis Suárez y Edinson Cavani, completarían una excelente fase de grupos. Por otro lado, la selección de Croacia, que era muy recordada por sus grandes hazañas en el Mundial del 98, para este Mundial también brillaría en la fase de grupos. Liderada por el gran Luka Modric, Mario Mandzukic, Ivan Perisic e Ivan Rakitic, sorprenderían al mundo entero tras golear 3-0 a la Argentina de Messi. Los croatas no solo eran los grandes animadores del Mundial, sino que también terminaron ganando su grupo, e incluso muchos ya la daban como favorita. Pero no cabe dudas que la mejor selección de la fase de grupos fue la gran selección de Bélgica, que para este mundial contaba con una generación de estrellas. Liderada por el gran Eden Hazard, Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, los belgas brillarían y completarían una excelente fase de grupos. Por otro lado, la gran decepción de la primera fase fue la eliminación de la campeona vigente Alemania en fase de grupos. Y es que desde 1934 era la primera vez en la historia de los mundiales que Alemania se eliminaba en fase de grupos. Mientras tanto, los anfitriones rusos también se convertirían en los animadores del torneo. Liderada por Artem Syuba y Denis Cherichev, luego de lograr superar la fase de grupos, darían el gran batacazo del mundial, eliminando por penales a la favorita España en octavos de final. Mientras tanto, la gran selección de Bélgica, que había hecho una excelente fase de grupos, sufriría muchísimo para eliminar a Japón en octavos de final, pero en cuartos de final daría el otro gran batacazo del mundial, ya que en un partido muy peleado se encargaría de eliminar a la siempre favorita Brasil para lograr llegar a semifinales. Los belgas confirmarían de esta manera ser la mejor selección del mundial. Nunca antes habían ganado un mundial, así que con este grupo de jugadores estrellas, como nunca antes, Bélgica se perfilaba como la gran favorita. Mientras tanto, la selección de Francia, que había tenido una discreta campaña en la fase de grupos, se destaparía en las fases finales, liderada por Antoine Griezmann, Paul Pogba y un niño morocho llamado Kylian Mbappé, quien a pesar de sus cortos 19 años, terminó siendo una de las máximas figuras de su selección, ya que en un partido muy peleado, lograrían eliminar a la Argentina de Messi en octavos de final. Y luego en cuartos de final, lograrían eliminar a la gran Uruguay para llegar así a semifinales. Mientras tanto, la selección de Croacia, que venía de brillar en la fase de grupos, se convertiría en la principal protagonista en las fases finales, ya que en octavos de final, luego de empatar 1-1 con Dinamarca, irían a la tanda de penales. Penales que lograrían ganar los croatas, llegando de esta manera a los cuartos de final, en la cual se enfrentaría a los anfitriones, a la selección de Rusia, y en un partido muy peleado, empatarían 2-2, así que nuevamente, ambas selecciones irían a la tanda de penales, en las cuales los croatas igualarían sus grandes hazañas del Mundial del 98, ya que lograrían ganar los penales, eliminar a los anfitriones rusos y lograr clasificar a semifinales. Croacia llegaba a las semifinales habiendo ganado 2 tandas de penales de manera consecutiva. Sin embargo, en semifinales, se enfrentaría a la selección de Inglaterra, una Inglaterra que de manera silenciosa y regular había venido avanzando en el torneo, que liderada por el gran Harry Kane, venían de eliminar a Colombia en octavos y a Suecia en cuartos de final. Así que en un partido muy peleado, ingleses y croatas empatarían 1-1, así que se irían a tiempo extra. Y cuando parecía que se vendría una tercera tanda de penales consecutiva para Croacia, Mario Mandzukic marcaría el histórico gol de la clasificación a la gran final. Lo habían conseguido. Los croatas lograrían clasificar a la gran final de un mundial por primera vez en su historia. Mientras tanto, en la otra semifinal, a pesar de que Francia era una potencia mundial, Bélgica llegaba como la mejor selección de este mundial. Era la que mejor venía jugando. Sin embargo, toda la jerarquía y el peso histórico de la camiseta de Francia pudo anular a las estrellas belgas. Y con un gol de pelota parada, Francia eliminaba a la favorita Bélgica y volvía a llegar a la gran final del mundial, en la cual
se enfrentaría a la sorprendente selección de Croacia, quienes a pesar de haberse ganado el cariño y la simpatía del mundo entero debido a sus grandes hazañas en este mundial, los croatas venían de jugar 3 partidos con 3 tiempos extras. Habían jugado 1 hora y media más que sus adversarios franceses. Así que todo este desgaste físico se vio reflejado en la final de este mundial, en donde Croacia intentó batallar, pero Francia logró controlar la final de principio a fin. Aquel niño morocho llamado Kylian Mbappé le gritaría a todo el mundo que ya no era más un niño, sino un hombre capaz de liderar a todo un país para conquistar el mundo. Francia ganaría por 4-2 y se proclamaría de esta manera como campeona del mundo, y lo hacía en tierras soviéticas, así que de esta manera conseguían su segundo título mundial, siendo además la primera vez que conseguía ser campeón mundial jugando fuera de casa. Luego de 4 años, para el año 2022, la fiesta del fútbol se mudaría por primera vez al mundo árabe. La sede sería aquel pequeño país llamado Qatar. Así es, el Mundial de Qatar 2022 quedaría marcada por ser el Mundial de las despedidas, ya que la gran mayoría de las estrellas mundiales que habían brillado a nivel mundial en los últimos años se despedirían de los mundiales de fútbol en Qatar 2022. Incluidos los 2 mejores jugadores quizás de la historia del fútbol mundial, como lo eran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Así que para el Mundial de Qatar 2022, algunas de las selecciones potencia no tendrían problemas para superar la fase de grupos, en especial la campeona vigente selección de Francia, que para este Mundial llegaba con una selección plagada de estrellas, todas ellas lideradas por el ahora ya todo un adulto Kylian Mbappé, quien a su vez era respaldado por otras figuras como Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, además de otros. Los franceses comenzarían a brillar desde la fase de grupos, y se perfilaban como los grandes favoritos, al igual que la selección de Brasil. Así es, una Brasil que a diferencia de los últimos mundiales, para este mundial llegaría con una selección también plagada de estrellas, todas ellas lideradas por el gran Neymar, y a Neymar lo acompañaban otras figuras como Casemiro, Richarlison, Vinicius Jr., Lucas Paquetá, además de otros. Los brasileños también se perfilaban como unos fuertes candidatos. De igual manera, otras selecciones potencia como Inglaterra, Holanda y la Portugal de Cristiano Ronaldo tampoco tendrían problemas para superar la fase de grupos. Mientras que otras selecciones potencia como España, la Argentina de Messi y la vigente subcampeona Croacia, sin mucha brillantez, sufrirían muchísimo para superar la fase de grupos. Sin embargo, otras selecciones potencia no correrían la misma suerte que las anteriores, ya que las selecciones de Alemania, Bélgica y Uruguay serían las grandes decepciones de este mundial, tras quedar eliminadas en la fase de grupos. Así es, y serían eliminadas por las grandes sorpresas de este mundial. Alemania sería eliminada por la sorprendente selección de Japón, que era liderada por Ritsu Doan, Yuto Nagatomo, Daisen Maeda, Ao Tanaka y de su capitán, Maya Yoshida. Una selección de Japón que luego de lograr ganarle a Alemania, también le ganaría a la selección de España. Así es, ganándose de esta manera el apelativo de los Tumba Gigantes. Pero no solo Japón era la sorpresa, sino que también la sorprendente selección de Marruecos, que era liderada por Youssef En-Nesyri, Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat y de su gran arquero Yassine Bono. Una selección de Marruecos que sorprendería al mundo entero tras eliminar en la fase de grupos a la poderosa selección de Bélgica. ¡Así es! Asimismo, otras selecciones como Australia y Corea del Sur también sorprenderían en la fase de grupos. De hecho, la clasificación de Corea se convertiría en la clasificación con más suspenso en la historia de los mundiales, ya que luego de lograr la hazaña de ganarle a Portugal, como nunca antes se vio en los mundiales, los jugadores coreanos en la mitad de la cancha tuvieron que ver por sus celulares el partido de Uruguay, esperando que los charrúas no anotaran más goles. Los hinchas coreanos en las tribunas también veían el partido de Uruguay mediante sus celulares. Fueron 8 minutos de suspenso total para todos los coreanos, que al final pudieron celebrar, ya que Uruguay no anotaría más goles en el otro partido. La temprana eliminación de Uruguay fue tan decepcionante como tan polémica. Así como también fue lo de la selección anfitriona de Qatar, que decepcionaría más de la cuenta tras perder sus 3 partidos y quedar en el último lugar de este mundial, convirtiéndose de lejos como la peor anfitriona de la historia de los mundiales. Así que luego de una fase de grupos lleno de sorpresas y batacazos, para la fase final, las selecciones favoritas comenzarían a ir avanzando.
la poderosa selección de Francia destrozaría a Polonia en octavos y con mucho sufrimiento eliminaría a Inglaterra en cuartos de final, para lograr llegar así a las semifinales del Mundial. Mientras que las selecciones de Brasil, Holanda, Portugal y Argentina también avanzaban sin problemas. De hecho, Argentina en su partido de octavos contra Australia demostraría una gran mejoría en su juego y nos mostrarían a un Lionel Messi liderando su equipo como nunca antes. Y a la figura de Lionel Messi lo acompañaban otras figuras como Ángel Di María, Rodrigo de Paul, Lautaro Martínez, un joven Enzo Fernández, un joven goleador Julián Álvarez y de su gran arquero, el Dibu Martínez. Así es como llegaría la Argentina de Messi al dramático partido de cuartos de final ante la selección de Holanda. Un partido tan dramático, tan peleado, tan combativo, que tuvo que aguantar numerosas batallas campales durante 120 minutos de juego, en donde el mundo entero vio la transformación total del humilde y tímido Messi en un grosero caudillo luchador que lideraba su selección con un carácter tan irreconocible de él. Ese no era el Messi que todos conocíamos, parecía otra persona. Así que en uno de los partidos más dramáticos de la historia de los mundiales se definiría en la tanda de los penales, en donde el gran arquero argentino, el Dibu Martínez, atajaría 2 penales para clasificar a la Argentina a las semifinales del mundial. Mientras tanto, otra de las selecciones que también había tenido una discreta campaña en la fase de grupos, la selección de Croacia, también se destaparía con todo en las fases finales. Liderada por el gran Luka Modric, en octavos de final, eliminarían a los favoritos tumba gigantes japoneses. Gracias a su gran arquero, Dominik Livakovic, Croacia eliminaría a Japón mediante la tanda de los penales, repitiendo sus hazañas penaleras del mundial anterior. ¡Así es! Pero por si esto fuera poco, en cuartos de final, chocarían ante la poderosa y favorita selección de Brasil. Y contra todo pronóstico, Croacia lograría llevar también a Brasil a la tanda de los penales. ¡Así es! Y como ya sabemos, Croacia es el rey de los penales. Ya no importa el rival que tenga enfrente, Croacia siempre gana los penales. Otra vez Livakovic atajaría 2 penales y lograría clasificar a Croacia a las semifinales del mundial. Ya era un hecho que los croatas estaban repitiendo sus grandes hazañas del mundial anterior. La eliminación de esta poderosa selección de Brasil fue sin dudas la eliminación más dolorosa de este mundial. Pero no cabe dudas que la gran sorpresa de la fase final sería la sorprendente selección de Marruecos, que a diferencia de los japoneses, los marroquíes seguirían avanzando, ya que en octavos de final, de la mano de su gran arquero Yassine Bono, eliminarían a España mediante la tanda de los penales, convirtiéndose Marruecos en la gran sensación del mundial. Y no conformes con eso, en cuartos de final, con un excelente juego defensivo, harían llorar al mismísimo Cristiano Ronaldo. Marruecos eliminaría a Portugal en cuartos de final, acabando de esta manera con la participación de la gran leyenda Cristiano Ronaldo en los mundiales de fútbol. Marruecos sorprendía al mundo entero y haría historia, porque se convertiría en la primera selección del continente africano en llegar a una semifinal en la historia de los mundiales. Sin embargo, en semifinales tendrían la mala suerte de cruzarse con la gran favorita de este mundial, contra la selección de Francia. Los marroquíes dieron pelea, pero serían frenados por el gran monstruo Kylian Mbappé y toda su banda. Francia sufriría para eliminar a Marruecos, pero al final lograría cumplir los pronósticos y llegar a la gran final del mundial. Así es, Francia estaba tan solo un paso de lograr ganar una nueva Copa del Mundo de manera consecutiva. Mientras tanto, en la otra semifinal, los croatas amenazaban con volver a llegar a su segunda final mundialista de manera consecutiva. Sin embargo, Lionel Messi no estaba dispuesto a irse de Qatar después de haber llegado tan lejos. Argentina era la selección que más había crecido en este mundial. El gran Lionel Messi volvería a jugar su mejor partido del mundial, y Argentina destrozaría por 3-0 a la selección de Croacia, y llegaría de esta manera a la gran final, estando en su mejor nivel, y con un Lionel Messi que a sus 35 años de edad estaba mostrando su mejor nivel con la camiseta de la selección argentina. Así que de esta manera, la gran final de este mundial sería protagonizada por 2 selecciones que ya tenían 2 títulos mundiales, así que ambas selecciones buscarían ganar su tercer título mundial. Sin embargo, esta final terminó sobrepasando cualquier tipo de expectativa, ya que terminó siendo una final soñada para cualquier espectador futbolero. Argentina, de la mano de los legendarios Lionel Messi y Ángel Di María, lograría adelantarse con un 2-0. Sin embargo, aquel monstruo endiablado Kylian Mbappé empataría 2-2 y llevaría esta final a los tiempos extras.
el momento cumbre del torneo estaba cada vez más cerca, ya que en el tiempo extra, el legendario Lionel Messi marcaría el gol del título. Sin embargo, otra vez el monstruo, Kylian Mbappé, no se daba por vencido y marcaría el empate 3-3. ¡Era una locura! Los 2 goles del quizás mejor jugador de la historia, Lionel Messi, no eran suficientes, porque aquel monstruo Kylian Mbappé marcaría 3 goles en esta gran final. El legendario Lionel Messi ya había hecho todos los méritos para coronarse como el mejor de la historia, pero es que aquella bestia indomable llamado Kylian Mbappé era invencible. Es imposible poder derrotarlo. Por tercera vez en la historia de los mundiales, el campeón del mundo se definiría mediante la tanda de penales, en donde, tal y como había sucedido en los cuartos de final ante Holanda, el gran arquero argentino, el Dibu Martínez, volvería a convertirse en el gran héroe de su país. Y de esta manera, luego de 36 años, Argentina se convertiría en la nueva campeona del mundo. Lo habían conseguido. La gran leyenda mundial, Lionel Messi, luego de haber pasado tantos años de críticas, tantos años de burlas, tantos años de fracasos y decepciones en los mundiales, en el epílogo de su carrera, conseguía el título que lo venía buscando casi 20 años, la tan ansiada Copa del Mundo. Su sueño de despedirse a lo grande se había hecho realidad. Con un grupo humilde de jugadores que habían venido batallando contra la adversidad en este mundial, se coronaban campeones del mundo. A raíz de este gran título mundial de Messi y la selección argentina, el futuro del fútbol marcaría un nuevo rumbo. Ya nada volvería a ser igual en el fútbol mundial. De esta manera se daría inicio a un nuevo debate y una nueva rivalidad mundial. No cabe dudas que el Mundial de Qatar 2022 será recordada por ser el mundial de la consagración legendaria del quizás mejor jugador de la historia del fútbol mundial, el mundial de Lionel Messi. Como pudimos ver, la historia de los mundiales nos ha regalado tantas alegrías, tantas algarabías, tantas tristezas, tantos fracasos, tantos llantos, tantas emociones, tantas celebraciones, tantas figuras, tantas páginas de anécdotas que más que historias se convirtieron en leyendas. Leyendas que, como pudimos ver, muchas de ellas son difíciles de entender, pero que forman parte de la tan apasionante historia de los mundiales. ¿Qué le deparará el futuro a los próximos mundiales de fútbol? ¿Cuáles serán las próximas leyendas mundiales? ¿Qué nuevas historias nos deparará los mundiales de fútbol? Pues pronto lo sabremos.